Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 1. Exigencia. Texto del capítulo. Shouta había tenido días peores en el pasado. Recordó la USG. Y el campamento de entrenamiento de primer año de su grupo más reciente de niños problemáticos. Una misión a la que había ido al principio de su carrera de héroe que terminó con su secuestro y tortura durante unas horas. El día que murió Oboro, a pesar de todo lo que le había pasado, nunca había tenido un día tan malo. Shouta estaba acostumbrado a los extraños contratiempos de Don. Lo llamaban a menudo para ayudar a niños en pánico con dones peligrosos que acababan de desarrollar, ya que Erasure podía lidiar fácilmente con casi cualquier cosa. Shouta había sido rejuvenecido, convertido en piedra, atrapado en un bucle temporal y, en un lugar memorable, se volvió rosa fluorescente por un día. Ni siquiera el intercambio de cuerpos con el que tuvo que lidiar hace unos años se comparaba con esto. Por un lado, la transformación había ocurrido de la noche a la mañana. Shouta tenía experiencia con dones que cambiaban la forma física de alguien, y rara vez era agradable transformarse. Por otro lado, bueno, todo lo demás. Su sueño no solo había sido una mezcla inquietante de recuerdos aterradores, sino que se despertó prácticamente ahogado en su manta, sufrió un pequeño ataque de pánico por claustrofobia y luego se retorció hacia la luz para descubrir que era aproximadamente una décima parte del tamaño que se suponía que debía tener. Todo olía demasiado fuerte, sus extremidades no estaban construidas como las de antes y apenas podía ver nada. Tan solo bajar del futón le ponía los nervios de punta, y casi termina besando el suelo. Al parecer, esta nueva forma traía consigo instintos innatos, ya que logró aterrizar de pie sin apenas intervención de su cerebro humano. Tras una breve discusión con sus propios instintos, caminar a cuatro patas no se parecía en nada a gatear como humano. Shouta logró llegar al espejo de cuerpo entero del armario de Isashi. Sus sospechas se confirmaron, y por un minuto, Shouta solo pudo mirar fijamente. Un gato. Era un gato. En cualquier otra circunstancia, estaría encantado. Era un gato. El año pasado, cuando expulsó a toda su clase, habría aceptado el cambio de forma con alegría. Un gato. Excepto que no fue el año pasado. Fue hoy, y hoy se suponía que debía estar preparando a sus alumnos para el próximo examen de licencia provisional. En cambio, era un gato. Como mínimo, era un gato atractivo. Tenía el pelaje largo, completamente negro, pero con algunas zonas más finas y ásperas donde Shouta sabía que tenía algunas de sus peores cicatrices. Sus ojos eran muy extraños, y por un momento pensó que no tenía ninguno en esta forma. Estaban ahí, pero eran de una oscuridad antinatural, y una inspección más detallada reveló que en realidad eran casi completamente negros, con las pupilas fundiéndose con el iris. Eso era normal en él, pero parecía extraño en un gato, como si no tuviera ojos. Su cola también era inusual, pero solo porque era muy larga para su tamaño. Shouta no podía determinar exactamente cuánto, ya que se movía constantemente por mucho que intentara mantenerla quieta. Shouta suspiró, finalmente renunciando a mantener la cola quieta. Bajó la cabeza y, en el espejo, su reflejo aplanó las orejas hacia un lado. Tenía varias opciones desde allí, y ninguna sería divertida. Podría intentar localizar al chico cuyo don lo había afectado así, aunque sería bastante complicado en su diminuta forma. Podría dirigirse a la UA y esperar que Netsu o Koda pudieran comprenderlo en su forma, pero la UA estaba al otro lado de la ciudad, y sería una travesía arriesgada para un gato doméstico hacerla en solitario. Incluso un gato doméstico con la inteligencia humana y el conocimiento de Shouta sobre tejados, líneas de metro y atajos. También podría quedarse esperando a que Isashi regresara y, con suerte, reconocer que Shouta no era un gato cualquiera. La última opción, aunque la más tentadora, también era la menos probable, y bastante arriesgada si fallaba. Shouta solía traer a casa a los gatos callejeros que encontraba en el exterior, y siempre traía consigo algún felino. Si Isashi lo encontraba así, probablemente asumiría que Shouta había traído al gato negro desconocido a casa y lo llevaría al refugio. Justo lo que Shouta no necesitaba. Entonces, tenía que encontrar su camino a través de la ciudad en ese formato diminuto, o tenía que rastrear de alguna manera a uno de la docena de niños con dones inestables o misteriosos que había conocido ayer. Shouta volvió a suspirar, apartándose del espejo con un latigazo. Por suerte, la puerta del dormitorio estaba entreabierta, y con un pequeño golpecito, Shouta logró abrirla lo suficiente como para colarse.
Su portátil seguía en el suelo, apoyado contra el sofá, donde lo había dejado la noche anterior. Shouta lo miró fijamente un momento, y solo entonces se dio cuenta de la magnitud del enigma en el que se encontraba. ¿Podría siquiera abrir un portátil así? Tras mucho forcejeo, varios arañazos en la carcasa de plástico y dejarlo caer accidentalmente sobre su pata, logró encajar los dientes inferiores en el hueco entre la pantalla y el teclado y abrirlo unos centímetros. Una vez abierto, pudo ponerse detrás y rodear la pantalla con la pata. Lo abrió del todo así y se dio la vuelta para sentarse de nuevo frente a él. Si simplemente abrir su computadora portátil había sido una lucha tan grande, ¿quería siquiera intentar salir de su casa? Bueno, si la otra opción era que lo llevaran a un refugio para esterilizarlo. Con renovada determinación, Shouta ingresó cuidadosamente su contraseña. Sus patas no eran del tamaño adecuado para presionar una sola tecla, y le tomó 4 intentos ingresarla correctamente. Para lograrlo, tuvo que inclinar cuidadosamente la pata para que solo la punta de un dedo tocara la tecla. Por suerte, sus dedos funcionaron en el panel táctil, y doblemente afortunadamente, los archivos de la noche anterior seguían en la pantalla. Revisar los archivos le llevó mucho más tiempo del debido, sobre todo porque no podía pulsar más de una tecla a la vez. Para cuando terminó, a Shouta le dolía la pata por el esfuerzo inusual, le dolían los ojos por la luz de la pantalla, y ya había pasado el tiempo en que debería haber estado aterrorizando a sus alumnos para que entrenaran. Pero había encontrado el archivo que buscaba. Omousoru Enshin, Ton. Forma de alma. No había mucha información sobre su don, claro que no, después de todo, habían recurrido a Shouta, pero sin duda era un don de transformación. Habían llamado a Shouta porque cualquiera que se acercara al chico se convertía en un animal. Había resultado ser un emisor único. Una vez transformados, solo Omousoru podía eliminar la transfiguración. Su padre tenía una poderosa habilidad de empatía que apenas leía la mente, y su madre podía imbuirse a sí misma y a los demás de una enorme variedad de rasgos, desde la calma hasta la sensación de estar prácticamente hecha de goma. Una vez que Shouta lo supo, localizó a la madre del niño, quien había acabado en un árbol con forma de loro, y la convenció de que volviera a su estado mental. Ella voló rápidamente hacia su hijo, infundió un aura tranquilizadora sobre toda la familia y resolvió el problema con éxito. Desafortunadamente, nadie había descubierto por qué la gente que rodeaba a Omousoru se veía afectada por su don. No lo habían tocado, y él ni siquiera había mirado a la mitad de ellos. A veces eran humanos y al siguiente corrían como un perro mapache, un cisne o, en un caso, un oso. Definitivamente no había ninguna razón para que Shouta, más de 12 horas después, solo fuera un gato. Pero el de Omousoru era el único archivo relacionado, aunque fuera tangencialmente, con la transformación animal, y no era como si Shouta pasara mucho tiempo libre con niños que no habían dominado su don. Una vez más, Shouta se enfrentó a una decisión agotadora. ¿Llegar a la UA o buscar a Omousoru? UA sería más fácil, después de tanto tiempo asistiendo y enseñando allí, Shouta podría llegar al campus de UA desde cualquier lugar de la ciudad con los ojos vendados, pero encontrar a Omousoru tenía una posibilidad mucho mayor de obtener ayuda inmediata. Por otro lado, solo recibiría esa ayuda si alguna vez llegara a Omousoru. Con un profundo suspiro, Shouta recorrió la casa con la mirada, buscando algo que se molestara en llevarse o alguna excusa que pudiera posponer su salida. Solo encontró el árbol para gatos vacío en un rincón de la habitación. ¿Dónde estaban sus gatos? Había algunos olores que el cerebro felino que venía con la forma física había archivado bajo otros olores felinos amigables, pero Shouta no había visto a ninguno de sus gatos. Bakugou, un nombre que inicialmente había sido pequeño bastardo, pero que había desarrollado en los últimos meses, solía estar directamente sobre el pecho de Shouta al despertar. Shouta se había sorprendido tanto por su inesperada transformación física que ni siquiera había notado la ausencia del gato. Un trabajo descuidado por su parte. Ese era definitivamente el tipo de cosas por las que regañaría a sus alumnos. Shouta levantó la cabeza y, por primera vez desde que se había convertido en gato, intentó decir algo. Su grito de hola salió como un maullido fuerte. Shouta se detuvo, sobresaltado por su propia voz felina. Sonaba como un gato. Y, por supuesto, era un gato, pero aún así era sorprendente. Podía imitar a un gato bastante bien, aunque nunca se lo iba a admitir a nadie, pero aún así era extraño. Sonaba como un gato. Bakugou, intentó decir Shouta, y otro maullido fuerte salió de su boca. Tras una breve pausa, hubo un maullido de respuesta.
No sonaba a palabras, gracias a Dios, pero sin duda era el maullido de Bakugou. Oh, gracias a Dios que estás aquí, pensé que me habías dejado para siempre, con el que los recibía cada vez que se ausentaban por más de, digamos, unos 10 minutos. Bakugou, al igual que su tocaya, nunca hacía nada despacio ni en silencio. Esto incluía, entre otras cosas, comer, dormir, acurrucarse y correr por la casa para saludar a su dueña, quien inexplicablemente se había convertido en gata. Maullando todo el camino, Bakugou salió disparado del armario de ropa blanca, corrió por el pasillo, cruzó la sala de estar y se estrelló contra Shouta como un ariete naranja y esponjoso. Era mucho más lindo, se dio cuenta Shouta mientras trataba de recuperar el aliento, cuando ella era una décima parte de su tamaño. Bakugou se lamía la cara frenéticamente, emitiendo frenéticos ruidos de pito todo el tiempo. ¿Qué haces?, preguntó Shouta secamente. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Bakugou emitió unos gorjeos aún más frenéticos, con su lengua áspera tirando del pelaje de las orejas de Shouta. Era una sensación extraña, y Shouta se soltó rápidamente, ignorando el maullido lastimero mientras retrocedía. ¿Dónde está Missy?, intentó preguntar Shouta. Salió como un chirrido curioso. Bakugou gimió otro preocupado Maau. Y trató de lamer la cara de Shouta nuevamente. Shouta suspiró y notó que su cola se movía con irritación. O quizá era por el estrés. No estaba seguro. Por suerte, Shouta no tuvo que buscar a Missy, pues apareció por el borde del arco con cara de disgusto. Missy abrió la boca para bostezar, pero la mantuvo así. Shouta lo miró fijamente un instante. Con su vista felina, tardó varios segundos en ver la luz brillante que se formaba en la garganta de Missy, y para entonces ya era casi demasiado tarde. Muy pocos refugios aceptarían voluntariamente animales con dones, especialmente aquellos potencialmente peligrosos o destructivos. Tanto Missy como Bakugou habían quedado al cuidado de Shouta y Hisashi tras ser rechazados por el refugio. El factor donde Bakugou se vio afectado por el mismo ataque que le dañó la audición, por lo que rara vez lo usaba, pero Missy era increíblemente territorial y propensa a dispararle a cualquiera o a cualquier cosa que lo molestara. Sin siquiera pensarlo, Shouta activó Erasure. En realidad no esperaba nada en particular. Estaba más concentrado en asegurarse de que Missy no lo desintegrara. Si hubiera tenido tiempo de pensarlo, probablemente habría esperado que todo su pelaje se inflara, o tal vez solo el de su cabeza. En cambio, arqueó la espalda y se le erizaron los pelos, erizándose el pelo sobre los hombros y la columna, e incluso su cola se erizó como una piña. La luz en la garganta de Missy se apagó y cerró la boca con un satisfecho MRP. A Shouta no le dolían los ojos. Había activado Erasure casi nada más despertar, sin gotas ni nada, y no le dolían. Erasure seguía activado, y ni siquiera sentía la vista cansada. Shouta había parpadeado una vez esta mañana. Por primera vez desde que tenía memoria, Shouta desactivó el borrador sin pestañear. Simplemente, lo apagó. Su pelaje se soltó y su cola se acomodó, balanceándose pensativa. Los gatos parpadeaban. Shouta sabía que los gatos podían parpadear. Había visto gatos parpadear antes y les devolvía el parpadeo lento. Sin embargo, estaba bastante seguro de que los gatos no necesitaban parpadear tan a menudo como los humanos. Lo que significaba que Erasure era mucho más poderoso en esta forma. Con suerte, eso sería suficiente para llevar a Shouta sano y salvo a Wa a la residencia Omousuru. Decidió que Wa era la decisión correcta. Conocía mejor la ruta y sospechaba que estar en esa forma, con una vista extraña, una perspectiva muy diferente y un olfato mucho más desarrollado, haría todo mucho más difícil de lo que debería ser. Me voy, dijo Shouta en voz alta, más que nada para convencerse. Definitivamente me voy. Missy gruñó y se acercó para poner su pata en la frente de Shouta. ¿Qué?, preguntó Shouta. Missy le gruñó, girándose para presionar su costado contra el de Shouta. Necesito irme, señorita. Bakugou decidió entonces unirse, pegándose al otro lado de Shouta. Como Bakugou era un gato gigante y desgarbado y Missy una Skokun de patas cortas, la cosa no salió muy bien. Chicos, gruñó Shouta mientras Bakugou casi los derribaba. Se retorció, intentando zafarse de entre ellos, pero Bakugou se desplomó directamente sobre Shouta, prácticamente aplastándolo con su peso. Shouta sabía que los animales con dones solían ser más inteligentes de lo normal, incluso sin un don como el de alta especificidad. Quizás Bakugou y Missy sabían algo que Shouta desconocía. Como todos eran gatos con la misma capacidad de observación, a Shouta no se le ocurría cómo podrían hacerlo.
Pero Missy había sido mucho más cariñoso de lo habitual la mañana del ataque de la USG, y Bakugou había sido el primero en avisarles en su antiguo apartamento cuando los vecinos de arriba empezaron a derretir el suelo. Ni siquiera había podido oír el leve crujido de los paneles de madera al convertirse lentamente en líquido, pero supo que estaba ocurriendo antes que los humanos del apartamento. Shouta suspiró, dejando que sus patas se deslizaran por debajo de él. Bakugou emitió un grito de triunfo, y Missy apareció junto a la cabeza de Shouta para lamerle la cara un par de veces. Lo habían capturado un par de gatos. Ni siquiera entendía lo que decían. ¿Podría el oficial Sansa entender a Shouta si intentara hablarle en esa forma? La comisaría estaba mucho más cerca que la residencia de Omousuru. Y era más fácil de encontrar. Shouta se incorporó sobre los codos, quitándose a Missy de encima. Con un ligero retorcerse y clavando las garras en la alfombra, logró zafarse de Bakugou, quien se desplomó en el suelo con un maullido lastimero. Al instante, Missy se abalanzó sobre él, con la mandíbula bloqueada y un nudo en la garganta. Shouta canceló su don por una fracción de segundo, reiniciando su tiempo de preparación, y luego salió disparado hacia la puerta principal. Era una diferencia que Shouta no había notado como humano, pero Missy era mucho más lenta que otros gatos. Sus cortas patas de Munchkin no eran rival para el paso de Shouta. Bakugou lo habría sido, pero estaba ocupada babeando tristemente en el suelo, así que Shouta llegó a la puerta para gatos antes de que ninguno de los dos lo alcanzara. La puerta para gatos casi lo hizo tropezar, pero Shouta confió en el instinto del cerebro felino y apenas tropezó mientras pasaba por la puerta batiente y salía a la acera. Era más tarde de lo esperado, el sol ya estaba alto y hacía un calor infernal. El pavimento le quemaba las almohadillas de las patas, aunque no tanto como Shouta habría esperado si hubiera andado descalzo en su forma habitual. En realidad, no era tan terrible como creía. Por alguna razón, se sentía más fresco con su abrigo de piel negro de lo que hubiera esperado. Sintió una extraña necesidad de empezar a acicalarse, lo que atribuía a inexplicables instintos felinos. La parada de autobús estaba a solo unas calles, y Shouta se alegró de haber elegido la comisaría en lugar de cualquiera de sus otros posibles destinos. Tan solo caminar esas 3 manzanas le llevaba una eternidad, y cruzar la calle era una de las cosas más estresantes que había hecho en su vida. Al menos era de día, y no era un gato negro en la carretera negra en plena noche. Mientras esperaba el autobús, Shouta practicó saltar del banco de la parada. Tras mucho ensayo y error, descubrió que todo se reducía a dejarse llevar por el instinto felino. Si lo pensaba demasiado, inevitablemente tropezaría y no alcanzaría la altura suficiente para aterrizar en el banco o no lograría mantener los pies bajo el suelo al aterrizar. Por desgracia, un poco más tarde descubrió que si se dejaba llevar demasiado por sus instintos felinos, acabaría acicalándose. Lo cual fue, sin duda, toda una experiencia. Shouta se detuvo, con la lengua aún fuera, al darse cuenta de lo que hacía. Quizás debería intentar aprender a saltar correctamente sin usar su cerebro felino. Eso terminó en varios moretones más, pero Shouta logró calcular la distancia y la fuerza necesarias para subir al banco, al borde de la parada y al borde de las macetas a ambos lados. Luego se cayó de dicho borde una docena de veces, y para cuando finalmente llegó el autobús, Shouta estaba aún más cansado de lo habitual y con dolor en todo el cuerpo. Pero logró subir las escaleras del autobús al primer intento. Varias personas lo miraron con curiosidad, pero nadie le dedicó una segunda mirada, salvo una mujer de mediana edad con curiosos ojos dorados. Llamó la atención de la niña sentada a su lado, con el mismo cabello rosa despeinado, probablemente su hija, y señaló a Shouta, murmurando algo que sonaba a buena suerte. Shouta casi había olvidado que los gatos negros lisos traían buena suerte. Al menos no estaba en uno de esos lugares donde los gatos negros traían mala suerte. Lo último que quería era que alguien lo persiguiera por estar maldito o algo así. Ya tenía suficientes problemas, gracias. ¿Qué hace aquí?, preguntó la niña. Busco ayuda, respondió la madre, y Shouta volvió a prestarles atención. ¿Cómo iba a saberlo? Era una pregunta estúpida. En estos tiempos, siempre había una respuesta fácil. Su don se lo decía de alguna manera. ¿No es nuestro?, preguntó la niña. No, no necesita nuestra ayuda, dijo la madre riendo. ¿Qué ves? Otras personas lo están buscando, dijo la niña con seguridad, gente a la que le importa. Bueno, ahí lo tienes, dijo la madre, claramente aprobándolo, estoy segura de que encontrará a sus dueños de nuevo. Está bien, asintió la niña. A Shouta se le erizó el pelo de la espalda y apartó la mirada de aquellos ojos dorados demasiado conocedores.
Un don como ese era sutilmente poderoso. Aterrador en las manos equivocadas, pero igualmente increíble en la persona adecuada. Shouta se dedicó a intentar leer la pantalla de destino en la parte delantera del autobús. Era mucho más difícil con sus ojos felinos, ya que todo parecía más o menos del mismo color, pero estaba bastante seguro de saber qué estaba pasando. Como era casi mediodía, el autobús estaba casi vacío. La mujer de ojos dorados parecía bastante comprensiva, o al menos improbable que dañara intencionalmente a lo que ella percibía como un animal afortunado. Shouta saltó al asiento junto a ella, solo se tambaleó un poco al calcular mal la fuerza del salto necesaria para llegar, y luego se acomodó instintivamente en un panecillo fácil. Una pata sobresalía del borde del asiento, y Shouta apoyó la cabeza en la pata delantera y se sumió en un vago sueño. Descubrió que podía cerrar los ojos, aunque no se sentía como si los cerrara siendo humano. No es que le importara. Estaba exhausto, y dormir era su actividad habitual. Tras casi 20 minutos dormitando, Shouta se despertó al sentir un dedo golpeteando su columna. Lo mordió automáticamente y casi se cae del asiento al girarse para alcanzar el dedo intruso. Ya llega tu parada, dijo secamente la mujer de ojos dorados, y Shouta la miró fijamente un momento. ¿Estaba hablando con un gato? Sí, te hablo a ti, dijo la mujer. Ningún gato común tiene objetivos como bajar del autobús en esta parada o llegar a la comisaría para hablar con este agente. No me importa cuál sea tu don, pero sospeché que nos entenderías en cuanto subieras al autobús. Gracias, admitió Shouta a regañadientes. Sabía que no lo entendería, pero quizá lograría entender su punto. De todas formas, su parada estaba a punto de llegar. Podría escapar inmediatamente de la interacción social que, de alguna manera, era aún más incómoda siendo gato. Así lo hizo, bajando las escaleras de un salto con la misma facilidad con la que las había subido. Entonces, se topó de bruces con su siguiente problema. La parada de autobús junto a su casa estaba prácticamente desierta a esa hora del día. Era una zona residencial, llena de interminables barrios de casas diminutas. La parada de autobús más cercana a la comisaría estaba en pleno centro de la ciudad, y la hora del almuerzo estaba en su apogeo. Las aceras estaban abarrotadas de gente, cada una fácilmente 6 veces más alta que Shouta, y ninguna miraba hacia abajo. Con tanta gente alrededor, sería un milagro que Shouta llegara a la comisaría sin ser pisoteado, pateado, atropellado por un coche o una bicicleta, o incluso atacado intencionadamente por diversión. Había visto cosas terribles que la gente estaba dispuesta a hacerles a los animales, y no estaba deseando experimentarlo él mismo. Shouta respiró hondo y empezó a caminar por la acera. Descubrió que sus ojos de gato estaban diseñados para detectar movimiento. Todo era prácticamente del mismo color, pero aún podía distinguir fácilmente dónde estaba la gente y qué se movía. Era como la visión naturalmente más atenta que le proporcionaba su don, pero aumentada al máximo. Con la ayuda de sus bigotes y sus orejas girando en todas direcciones, Shouta descubrió que no era muy difícil esquivar los pies proporcionalmente enormes de la multitud que corría por la calle. Hubo muchas exclamaciones a su paso, gritos de gatito. O exclamaciones de qué mono. Pero nadie intentó detenerlo. Avanzaba a buen ritmo hacia la comisaría. Estaba casi seguro de que, a pesar de su tamaño y su visión turbia, seguía en el buen camino, y pronto todo este fiasco terminaría y Shouta podría volver a atormentar a sus alumnos para que se convirtieran en mejores héroes. Y luego, por supuesto, todo salió mal. Capítulo 2. Tan cerca. Texto del capítulo. El mundo se desmoronó con un sonido como el de 100 ventanas rompiéndose simultáneamente. Shouta conocía este sonido a la perfección. Había descubierto en su segundo año en la UA que, cuando Hisashi se asustaba lo suficiente, no era lo suficientemente mezquino, podía emitir un sonido inaudible para los humanos, pero con la frecuencia exacta para romper las ventanas irrompibles de la UA. Shouta se detuvo un instante para lamentarse de que, con el entrenamiento adecuado, Hiro probablemente podría hacer lo mismo, y como ya lo sabía, tendría que decírselo. Luego corrió hacia el disturbio. El instinto se apoderó de él, y Shouta se balanceó en salientes que jamás se habría atrevido a dar, y dio saltos que sabía que habría fallado si se lo hubiera planteado. Saltó de una barandilla delgada a otra, del portabicicletas al alféizar de la ventana y a un pabellón que sobresalía de una tienda. El pabellón estaba en una pendiente pronunciada, pero Shouta lo cruzó tan rápido que apenas tocó el suelo, y desde allí saltó sobre una hilera de tráfico detenido antes de correr por la acera a toda velocidad. Shouta tuvo que cambiar de rumbo rápidamente cuando la acera frente a él se cubrió repentinamente de vidrios rotos.
Los vidrios rotos lo lanzaron contra la parte superior de los letreros, los bordes de los botes de basura e incluso contra el asiento de una bicicleta abandonada, pero eso significaba que se estaba acercando. Solo al acercarse al epicentro del daño, Shouta se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Era un gato. ¿Qué posibilidades tenía contra un humano? Incluso si este dependía completamente de su don, que Shouta podía borrar prácticamente todo el tiempo que quisiera, seguía siendo 10 veces más grande que él. Realizaba saltos que, seguro, incluso a un gato normal le costarían, así que probablemente sus habilidades de parkour se habían trasladado a la forma felina, pero incluso si sus habilidades de lucha hubieran hecho lo mismo, Shouta seguía siendo solo un gato doméstico de 4 kilos. Por otro lado, si hubiera literalmente cualquier otro héroe en escena, con Shouta allí para borrar el don del villano, su trabajo se volvería inconmensurablemente más fácil. Decidido, Shouta continuó doblando la esquina que lo había hecho dudar, deslizándose por la cornisa lateral del edificio. No recordaba cómo había llegado hasta allí, y estaba seguro de que si no estuviera acostumbrado a saltar de tejados, ya se habría caído, pero por ahora le había servido. Había un trío de personas frente a una tienda, las únicas 3 en la calle. Todas se parecían mucho, con la misma forma de cara y cuerpo, además de un pelo de punta casi idéntico, que Shouta estaba casi seguro de que era verde. El de enfrente maldecía a mares, con el puño cerrado aún apretado contra lo que parecía ser el único escaparate en al menos una manzana. Había fragmentos de vidrio roto girando a su alrededor, hirviendo y centelleando como si estuviera vivo. Shouta lo apodó mentalmente rompecristales. ¿Terminaste?, preguntó la única mujer del grupo arrastrando las palabras. Llevaba los guantes combinados que suelen usar las personas con dones de activación de 5 puntos, y al apartarse un mechón de pelo de la cara, crujió como hielo caliente. No, dijo rompecristales con fiereza, pateando la pared y luego maldiciendo mientras se golpeaba el dedo del pie. ¿Me dejarías convertirlo en vidrio?, dijo 5 puntas, exasperado. Creía que tu don no funcionaba con materiales compuestos, dijo el último con cautela. Su piel era brillante y reflectante, y era parcialmente translúcido, como si estuviera hecho completamente de vidriera. Es solo plexiglas. 5 puntos puso los ojos en blanco, mientras ya se quitaba un guante. Funciona bien con plexiglas. Pero Ventana fue silenciada por 5 puntos, agitando su mano ahora desnuda hacia él significativamente. Silencio. Se volvió hacia rompecristales, que ahora maldecía en voz baja. ¿Podrías quitarte de en medio? Rompecristales gruñó, pero se hizo a un lado. 5 puntas se acercó a la ventana y Shouta activó borrado. Los 5 dedos hicieron contacto. No pasó nada. 5 puntas retiró la mano y frunció el ceño mirando hacia la ventana. Te lo dije, murmuró Ventana. No, debería haber funcionado. Espetó 5 puntas. Definitivamente es solo plexiglas. ¿Por qué no funcionó? ¿Te revisaste el pelo?, preguntó rompecristales arrastrando las palabras. La mano enguantada de 5 puntas voló hacia su pelo, que crujió al pasarse la mano por él. Frunció aún más el ceño. ¿Qué demo? Inténtalo de nuevo, sugirió Windowpane, balanceándose sobre sus talones y tocando sutilmente la ventana que tanto les interesaba. 5 puntas tocó la ventana de nuevo y luego apoyó la mano sobre ella. Lo que fuera que esperaba que sucediera fracasó por completo. Soltó un gruñido de frustración y golpeó la ventana con el puño. Apenas se estremeció. Hey. Shouta, por supuesto, había oído los pasos acercándose, pero esperaba que quienquiera que fuera tuviera la sensatez de acercarse sigilosamente a los villanos. Por desgracia, como la mayoría de los héroes diurnos, este no dominaba el factor sorpresa. 5 puntas maldijo, girando para encarar a la héroe mientras ésta se arrancaba el otro guante. Rompecristales giró con ella, y más cristales rotos volaron hacia su nube desde la calle y las aceras cercanas. Incluso Ventanal se acercó a él, probablemente contra su voluntad, ya que fue más un tropiezo que un paso. Entonces, el cristal de la ventana era de cristal. Interesante. Parecía un don que lo haría muy frágil sin otro aumento, sobre todo alrededor de las articulaciones, donde probablemente se fracturaba con cada movimiento. ¿Qué hacen aquí?, preguntó la héroe, casi dando un salto al acercarse al trío. ¿No se han enterado? Hay un villano activo por aquí. Por un momento de eterno agotamiento, Shouta pensó que hablaba en serio. Entonces finalmente liberó a Erasure y se giró hacia la héroe, quien la reconoció al instante. Rebound, una héroe con una personalidad similar a la de la señorita Broma. Su don, barricada, le permitía formar barreras que actuaban como muros inamovibles dondequiera que las colocara.
Ocupaba un puesto más bajo en la clasificación, una de las héroes de base, en lugar de las figuras más destacadas, pero Shouta se dedicó a conocer a todos los héroes activos en Shizuoka, tanto de día como de noche. El trío de villanos, sorprendidos en pleno acto de, como mínimo, vandalismo masivo y destrucción de propiedad privada y pública, intercambiaron miradas de confusión. Sus expresiones prácticamente gritaban: ¿habla en serio? Ella, de hecho, era real. Shouta observó cómo Rebound se acercaba a los villanos, agitando las manos de una forma que a la mayoría le parecería exultante, pero Shouta reconoció como los movimientos casi impulsivos que usaba para activar su don. Las barreras, normalmente casi invisibles, incluso para Shouta, parecían ahora casi dolorosamente evidentes. Brillaban tenuemente con un sutil movimiento perpetuo, como un destello de calor en el aire. Podría ser peligroso aquí afuera, dijo Rebound, con una falsa preocupación en la voz. Aún no hemos localizado la ubicación exacta del villano, pero probablemente esté muy cerca de aquí. Rompevidrios abrió la boca, probablemente para decir algo insultante, despectivo o ambas cosas, pero se detuvo en seco cuando dio un paso hacia adelante y se topó directamente con una barrera apenas visible. Oye, ¿qué hiciste? Rebound rápidamente hizo varios movimientos más de lanzamiento, y Shouta vio más barreras colocarse en su lugar detrás de los villanos. ¿No lo oíste?, dijo Rebound, todavía con su falso aire de inocencia. Hay un grupo de villanos en esta zona, justo por aquí. Te crees muy listo, ¿verdad? Se burló 5 puntas, acercándose para pararse junto a Rompecristales. Esta golpeó la barrera con la mano, y Shouta tardó demasiado en activar borrado. Finas grietas se extendían por la barrera como una fractura de telaraña, extendiéndose hasta el borde. Las grietas se engrosaron, transformándose en una brillante soldadura de cobre, y el material reluciente y casi invisible de la barrera se transformó en un cristal esmerilado brillante. Shouta no pudo distinguir de qué color era, pero al menos tenía varios tonos diferentes, cada pieza distinta de las de al lado. Rompecristales levantó la mano, pero esta vez, Shouta se le adelantó. El enjambre de cristales rotos que giraba a su alrededor cayó al suelo de golpe, en una cacofonía de cristales chocando entre sí, y la pared de vidrieras permaneció obstinadamente intacta. Los 3 hermanos Cristal estaban claramente desconcertados, y 5 puntas se burló de Rompecristales como si fuera culpa suya que su don se hubiera activado y dejado de funcionar. Shouta podría haber sonreído, si hubiera estado en su forma humana habitual. Rompecristales respondió con un gruñido y atravesó la pared de vidrieras con un puñetazo. Llevaba guantes gruesos, probablemente para manipular vidrios rotos, y apenas titubeó mientras las vidrieras caían a su alrededor. Bueno, eso normalmente no debería pasar, dijo Rebound alegremente. Supongo que no podrían convencerte de dar un paso atrás un poco. Hizo un vago gesto de espanto que Shouta apenas pudo ver con el rabillo del ojo. Sí, claro, dijo Ventana dando un paso atrás, directamente sobre el montón de vidrios rotos que Rompecristales había tirado al suelo al borrar su don. Al pisar el montón, este desapareció. Y él se hizo más grande. Mucho más grande. Shouta transfirió su mirada mejorada por borrado a Ventana, pero parecía que el daño ya estaba hecho. Ventana ahora era fácilmente el doble del tamaño de un humano promedio, con una complexión similar a la de Olmig, con largas garras de cristal dentadas en lugar de dedos. Dio un paso adelante de nuevo, pasando junto a Rompecristales y 5 puntas, quienes ahora sonreían con sorna a rebote. Creo que no es lo ideal, dijo Rebound, tocándose la mejilla pensativo, señalando vagamente a Ventana. Una barrera se formó frente a él, pero Ventana la rodeó, casi como si pudiera ver exactamente dónde estaba. Rebound lanzó otra barrera, esta vez horizontal, justo frente a Windowpane, y lo aplastó con un tendedero antes de que pudiera reaccionar. Se formaron oscuras fracturas en el cuello de Windowpane, quien se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. Five Point y Glassbreaker estaban en movimiento nuevamente, y sin ningún otro héroe apareciendo para ayudar a Rebound, ese trabajo recayó en Shouta. No podía cancelar ambos dones a la vez, así que tuvo que hacerlo uno a uno. Shouta saltó desde la cornisa con 2 saltos enormes, hasta el asfalto, ahora vacío. Cruzó la calle vacía, directo a 5 puntos. Un don de activación de 5 puntos, por definición, requería 5 puntos de contacto para activarse. Shouta no iba a arrancarle los dedos de un mordisco, aunque pudiera. 5 puntos aún no había hecho nada que ameritara una respuesta tan extrema, pero eso no le impidió hacerlo. 5 puntas gritó, señalándolo mientras Shouta corría hacia ella, y Rompecristales se escabulló con una maldición frenética.
Shouta ignoró por completo a Rompecristales y saltó hacia la mano de 5 puntas. Una mirada de sordera brilló en sus ojos, e instintivamente rodeó la muñeca y el brazo de 5 puntas con sus piernas, mordiendo con fuerza su dedo índice extendido. El mundo se convirtió en una confusión nauseabunda cuando 5 puntas empezó a chillar y agitarse como un loco, gritando, maldiciendo e incluso saltando. Shouta aplanó las orejas y clavó los dientes con más fuerza. «Ayúdenme», gritó 5 puntos, y unas manos se clavaron en el costado de Shouta, arrancándolo de encima de 5 puntos y dejándolo caer al suelo rápidamente. Shouta aterrizó de pie y se giró hacia Rompecristales, que ya estaba estornudando. Estornudaba, estornudos enormes y jadeantes que le dejaban los ojos llorosos y sonaban como si intentara expulsar un pulmón. Bueno, eso hizo que todo fuera mucho más fácil para Shouta. Fue a por la otra mano de 5 puntas. Esta vez la agarró con más fuerza y solo pudo hundir los dientes en la membrana entre el pulgar y el índice, pero los temblores, los gritos y las palabrotas que provocó fueron los mismos. «Quítatelo tú mismo», gritó Rompecristales por encima de los chillidos de 5 puntos. Su voz sonaba áspera y congestionada, pero no como si estuviera en peligro de asfixia. «No voy a tocar esa cosa». Shouta se retorció un poco hacia adelante en el siguiente golpe de 5 Point y mordió brutalmente la punta de su pulgar. Ella gritó de nuevo y comenzó a repetir frenéticamente: «Quítate, quítate, quítate. Déjame ayudarte con eso». El mundo dejó de temblar abruptamente, y Shouta encontró a Rebound de pie sobre él, sonriéndole inocentemente a 5 Point mientras agarraba la muñeca del villano con una mano. Shouta soltó el pulgar de 5 puntas, mirando a su alrededor con cautela. Ventana parecía mucho más pequeño, casi del tamaño de un niño, y estaba atrapado en una pequeña caja hecha con las barreras de Rebound. Rompecristales seguía estornudando, con los ojos llorosos, pero le habían colocado unas esposas que cancelaban dones, sujetas a una delgada barrera con forma de poste anclada al asfalto. Shouta intentó soltar la muñeca de 5 puntos, pero su mente felina no se lo permitió y la agarró con más fuerza. Reprimió su instinto felino y apartó las patas con las manos, cayendo pesadamente al suelo. «¿Por qué no vienes de viaje conmigo?», dijo Rebound, y Shouta se encontró en brazos. «¿No quieres que pises ningún cristal, gatita?». Como era Serea, Shouta había interactuado con Rebound exactamente 2 veces. La primera fue a distancia, cuando ambos estaban en la misma redada, y ella le pareció desapaciblemente alegre y demasiado despierta para la acción de las 6. La segunda fue más directa, cuando uno de los casos más largos y complejos de Shouta se convirtió en una amenaza inmediata a plena luz del día. No sabía mucho sobre Rebound, pero por lo que había deducido de esas 2 interacciones, tenía la impresión de tener una personalidad tipo Present Mic. Era alegre y efervescente, pero exageraba y exageraba para que la gente la subestimara. «Qué suerte que la comisaría esté tan cerca», reflexionó Rebound en voz alta mientras un coche patrulla se detenía a varios metros de distancia. «Las barreras solo están a su alrededor». Rebound le hizo un gesto a Windowpane, que estaba presionando una mano contra la barrera que estaba sobre él, «y hay un poste allí». El oficial asintió y se dirigió hacia Rompecristales. «Voy a la comisaría», informó Rebound. El compañero del agente miró a Shouta con extrañeza, pero le dedicó a Rebound un gesto de despedida con la cabeza. Shouta se zafó de sus brazos en cuanto ella empezó a caminar, zafándose de su agarre. No quería pisar ningún cristal roto, y ahora que no conducía exclusivamente con su memoria muscular de héroe, dudaba poder dar la mitad de los saltos que había dado sin pensar siquiera de camino a la escena del crimen. Pero tampoco quería que lo llevaran como a un bebé, y el traje de Rebound era lo suficientemente resistente como para que Shouta pudiera subirse a su hombro a salpasos. Mantener el equilibrio era un poco complicado, pero Shouta podía mantener el equilibrio en muchas posiciones precarias incluso siendo humano. Una vez que se acostumbró a su equilibrio y a cómo se movía Rebound, el agarre extra que le proporcionaban sus garras lo convirtió en un juego de niños. Las 2 cuadras hasta la comisaría prácticamente volaron. Después de pasar la mayor parte del día como un gato, la velocidad al caminar de un humano fue, en realidad, una mejora. «Rebote», la saludó un oficial en el momento en que cruzó el vestíbulo. «Solo vine a dejar a este gato», dijo Rebound alegremente, deslizándose hacia el bullpen. «Claramente es un héroe en formación». «Rebote», suspiró Naomasa. Estaba sentado en su escritorio, y parecía que llevaba un buen rato allí. Quizás fuera hipócrita por parte de Shouta pensarlo, pero ¿acaso ese hombre dormía?
No daba señales de parar cuando Shouta se fue alrededor de las 2 de la mañana, y aquí estaba, de nuevo en su escritorio. O tal vez todavía en su escritorio. A juzgar por la exasperación cansada y las ojeras, Shouta sospechó que estaba totalmente. No bromeo. Objetó Rebound. Derrotó a 2 villanos él solo. Eso hizo que Naomasa se detuviera, y Shouta estaba seguro de que había soñado fiel a su don. ¿O sería de una sola pata? Reflexionó Rebound, tocándose la barbilla pensativamente. Rebote, suspiró Naomasa nuevamente, de alguna manera aún más agotada esta vez. Creo que probablemente tenga una sola pata, dijo Shouta. O, mejor dicho, soltó un pensativo nia que hizo que Naomasa lo mirara como si le hubiera salido una segunda cabeza. Ese gato acaba de decir la verdad. Rebound parpadeó, sobresaltado, antes de recuperarse una fracción de segundo después y sonreírle a Naomasa. Te lo dije. ¿Está Sansa? Preguntó Naomasa a sus palmas, en las que había enterrado su rostro. No sé, dijo Rebound, ¿debería ir a buscarlo? No, deja al gato aquí, dijo Naomasa. Vuelve a tu ruta. Enviaré a alguien más. Shouta saltó del hombro de Rebound mientras ella daba su alegre aprobación, logrando aterrizar perfectamente entre una carpeta manila etiquetada con un número de caso y la taza de café frío de Naomasa. Siguió los pasos de Rebound con una oreja mientras se alejaba, pero no rompió el contacto visual con Naomasa. No eres un gato común y corriente, dijo finalmente Naomasa. Shouta asintió. ¿Puedes entenderme, no? Shouta asintió de nuevo. Estaba seguro de que ahora sonreía, probablemente tan inquietante en la cara de un gato como en su rostro humano habitual. Justo lo que necesitaba, se desesperó Naomasa. Oh, cómo deseaba Shouta poder imitar la carcajada característica de Netsu. Podría acercarse como humano, pero estaba casi seguro de que la garganta de un gato ni siquiera podía emitir ese sonido. Señor. Oficial Sansa. Al instante, Naomasa se irguió y ordenó sus papeles con un toque distraído. Miró a Sansa y luego dudó visiblemente, aparentemente preparándose para la extraña pregunta que estaba a punto de hacerle. ¿Puedes hablar con los gatos? La oficial Sansa miró a Naomasa sin pestañear. Él se giró lentamente para mirar a Shouta. Bueno, ¿puedes? Preguntó Shouta. Las orejas de Sansa se aplanaron. Normalmente no. Bueno, normalmente los gatos tampoco dicen la verdad, suspiró Naomasa. Siento que debería poder entenderlo, dijo Sansa lentamente, pero solo a nivel instintivo. ¿Suficiente para responder preguntas de sí o no? Preguntó Naomasa. Probablemente. De acuerdo. Naomasa se presionó brevemente las palmas de las manos contra los ojos. De acuerdo. ¿Quieres entrevistar al gato? Señor. Necesito. Naomasa señaló vagamente la carpeta junto a la que estaba sentado Shouta, y a Sansa se le cayeron las patillas. Parecía confundido, su mirada oscilaba entre Shouta, la carpeta y Naomasa. ¿Seguro que no debería buscar ayuda externa para eso, señor? Preguntó Sansa con cautela. Estaría dispuesta a revisarlo con usted. Naomasa se frotó los ojos, mirando la carpeta como si en cualquier momento se convirtiera en una esquela. Su mirada cansada se volvió hacia Sansa. Shouta ya había visto esa mirada. Era la mirada de juicio de Naomasa. Era un poco como la valoración de utilidad de Netsu, y Shouta había sido informado de que tenía una expresión similar. Era la mirada que significaba ¿puedo confiar en ti con esto? ¿Cómo puedo usarte en mi beneficio? ¿Y me estorbarás? Claramente, Sansa también la reconoció, al enderezarse bajo la inspección de Naomasa. Bien, asintió finalmente Naomasa. Sansa ocultó bien su alivio, pero Shouta notó que sus orejas se relajaban de su postura rígida y alerta. ¿Por qué no contactamos a alguien que realmente pueda hablar con los gatos? Sugirió Sansa con cuidado. ¿Está ese chico de Wa? Naomasa miró a Sansa con la mirada perdida. Su expresión dejaba claro que ni siquiera lo había considerado. Ahora Shouta empezaba a preocuparse. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando Naomasa? Normalmente era muy trabajador, pero esto se estaba volviendo excesivo, incluso para él. Solo se involucraba así cuando era personal, importante o ambas cosas. Buena idea, dijo Naomasa tras una pausa preocupante. Buena idea. Llamaré a Netsu. ¿Puedes llevarte esta carpeta? Naomasa la deslizó del escritorio y se la entregó a Sansa. Y sígueme para conseguir el resto. Recuerda que este es un caso crucial, agente Sansa. Sí, señor, coincidió Sansa, aceptando la carpeta de Naomasa y poniéndose detrás de él. Gato, Naomasa parecía estar agonizando, quédate aquí. Volvemos enseguida.
Shouta asintió, acomodándose boca abajo para esperar a que Naomasa saliera de la habitación, con Sansa pisándole los talones. Llevaban fuera menos de un minuto cuando un par de oficiales entraron en la zona de espera. Shouta los miró brevemente y luego volvió a bajar la cabeza. Nunca había comprendido del todo el impulso de un gato de tumbarse bajo un rayo de sol, pero el rayo de luz que caía sobre el escritorio de Naomasa le hacía sentir que podría dormir durante un año. «Oye, ¿qué hace ese gato aquí?». Shouta había levantado la cabeza e incluso abrió los ojos, emocionado de ver al gato, antes de que el hocico en su visión le recordara forzosamente que él era el gato. «Probablemente no debería estar aquí», dijo dubitativamente uno de los oficiales. «Está en el escritorio de Tsukauchi», señaló el otro. «Tiene las carpetas y demás. El material clasificado, con Olmig». «Sí». Shouta inclinó la cabeza hacia los dos oficiales, quienes lo miraban con expresiones nerviosas. «Siento que el gato no debería estar aquí. ¿Deberíamos intentar deshacernos de él?». Los oficiales intercambiaron una mirada y luego comenzaron a caminar hacia Shouta. Inmediatamente, Shouta se puso de pie, sacudiéndose el cálido letargo del rayo de sol. «¿Qué probabilidades crees que hay de que sea un gato respetuoso de la ley?», preguntó el agente de la izquierda. Sus ojos brillaban de un azul oscuro al hablar, y Shouta arqueó la espalda, listo para activar borrado en cualquier momento, pero reacio a revelar su as en la manga antes de que hicieran algo realmente amenazante. «Un gato», dijo el otro agente con tono seco. «Cumpliendo la ley». «Sí, definitivamente», respondió el primero, con los ojos inundados de un azul intenso. Shouta activó borrador, pero se equivocó de objetivo. «Alto», ordenó el oficial sin los ojos azules, y el pelaje de Shouta se aplanó, la columna se enderezó y Erasure se liberó sin ninguna acción consciente. «Bájate del escritorio y vete por donde viniste. No regreses». El cuerpo de Shouta se movía sin su intervención. Se sentía como cuando Itoshi lo controlaba, pero no exactamente. Con Itoshi, era como si estuviera observando su propio cuerpo desde lejos. Era más como si hubiera una pared de cristal entre su mente y su cuerpo. Porque eso era justo lo que necesitaba, además de ser un gato. Ojos azules incluso le sostuvo la puerta abierta, dejando que Shouta se escabullera hacia la puerta principal, por donde había entrado. «¿Crees que eso funcionará?», preguntó con voz autoritaria. «Pregunta de nuevo más tarde». Y entonces la puerta se cerró y Shouta siguió moviéndose, hasta llegar a la calle. Capítulo 3. Fuera de la sartén notas. Mi solicitud de beca fue rechazada, por lo que recibirán 2 capítulos esta semana con la esperanza de que los comentarios me den suficiente serotonina para seguir sonriendo a pesar del dolor. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. El muro invisible entre él y sus acciones se abría paso cada vez que intentaba volver a la comisaría, sin importar la ruta que tomara. Agachado tras un letrero al borde de la calle, lo más cerca que pudo estar antes de que el don de la gente se apoderara de él, Shouta miró fijamente la puerta de la comisaría. Así no iba a llegar a ningún lado. Con suerte, el don del oficial desaparecería con el tiempo. Si no, Shouta podría encontrarlo una vez que recuperara su forma original. Pero con Naomasa y Sansa fuera de juego, era poco probable que alguien más estuviera dispuesto a ayudarlo. Mejor ir directamente a la fuente. Probablemente podría encontrar la residencia de los Amousuru si lo intentara, pero siempre existía la posibilidad de que recordara mal su dirección. Incluso si llegaba, no había ninguna garantía de que el chico se diera cuenta de que algo pasaba. Pero Koda lo sabría, así que eso significaba que tenía que volver a la parada del autobús. No había forma de que pudiera subir por los tejados en su estado físico actual, sobre todo con lo agotador que había sido su día. Tendría que tomar el autobús a la estación de tren, luego el autobús de nuevo, y luego cambiar de ruta a mitad de camino. Lo cual significaba, ante todo, volver a la parada del autobús. Las calles habían sido barridas a medias, pero no estarían completamente limpias hasta después del anochecer, así que Shouta debía tener mucho cuidado donde pisaba. No podía ver los fragmentos de vidrio restantes también en esta forma, pero lo bueno era que estaba mucho más cerca del suelo. Escudriñando el suelo como si estuviera haciendo una patrulla heroica, Shouta regresó lentamente a la parada del autobús. Incluso esa corta caminata, en tan pequeño y con tanto cuidado, le llevó más de una hora. Shouta dobló la esquina y vio el autobús parado en la parada mientras subía a la última persona. Echó a correr, pero a diferencia de cuando alguien se apresura a llegar a tiempo al autobús, el conductor no se molestó en detenerse ante un gato que corría.
Las puertas se cerraron y el autobús arrancó justo cuando Shouta llegaba al toldo. El próximo autobús que tomara la ruta que quería tardaría 1 hora y 15 minutos más. Durante un largo momento de reflexión, Shouta consideró las ventajas de rendirse ahora y vivir el resto de su vida como un gato, común y corriente, sin ninguna preocupación en el mundo. Y entonces recordó su clase de demonios, sus propios gatos y, lo más importante, Hisashi. Además, los gatos no tenían pulgares. Había pasado menos de un día, y Shouta ya echaba de menos sus pulgares. Y, aunque rara vez los usaba, su voz quería hablar con alguien. Así que Shouta se retiró bajo el toldo y se sentó en uno de los bancos de la parada a esperar. Sabía que no debía dejar que la luz del sol y el cuerpo desconocido lo sumieran en un sueño más profundo del que deseaba. Continuó con sus habituales siestas superficiales, despertándose cada pocos minutos o cuando un ruido particularmente notable lo sacaba de su letargo. Era más difícil dormir ligero como gato. Todo parecía notable con oídos tan sensibles, y el calor le hacía querer relajarse y dormir de verdad, pero lo consiguió. Esta vez, él mismo se dio cuenta del autobús y logró salir de su asiento y subirse casi antes de que el conductor abriera la puerta del todo. Entonces, de inmediato, se topó con otro problema. Shouta no tenía ningún problema con los dones heteromórficos. Sabía que mucha gente consideraba a quienes tenían dones heteromórficos antinaturales o infrahumanos, pero Shouta trabajaba para una rata biológica que, por casualidad, obtuvo un don que lo convirtió en un genio. Su única queja con las mutaciones era que su don no funcionaba con ellas, lo que dificultaba mucho luchar contra villanos con dones heteromórficos. Pero aparte de eso, no le importaba demasiado. A Shouta tampoco le disgustaban especialmente las serpientes. Pensaba que eran criaturas interesantes, y creía firmemente, aunque nunca lo admitiría en voz alta, que sus caras le parecían adorables. Aparte del riesgo de su posible veneno, no había ninguna razón lógica para evitarlas, y mientras se pudiera identificar cuáles eran tóxicas, eso no era un problema. La mayoría de los gatos, en cambio, odiaban a las serpientes. Una vez, Shouta le regaló un pepino a Missy, solo para ver qué pasaba. Lo que pasó fue que Shouta tuvo que cancelar su don rápidamente antes de que estallara un pepino por toda la cocina. Bakugou se hinchó como un pino ruidoso y salió corriendo en cuanto no hubo moros en la costa. Shouta estaba tan ocupado esquivando pies y algunas colas, tentáculos u otras extremidades similares que no se dio cuenta de que había una serpiente en el autobús hasta que prácticamente tropezó con ella. Blow. Chilló Shouta, saltando antes de que un solo pensamiento consciente pudiera pasar por su cabeza. Inmediatamente, el autobús se convirtió en un caos. La gente gritaba y se apresuraba a huir, otros gritaban y corrían hacia la serpiente, con sus peculiaridades activadas por la conmoción y la confusión. Shouta miró a su alrededor confundido, momentáneamente desorientado por su inesperadamente alta posición estratégica. Tardó un instante en comprender que, en su pánico instintivo, había escalado a una persona viva. Estaba en equilibrio sobre sus hombros, con las garras clavadas en la tela de su chaleco, su camisa y probablemente también en su piel. «Oye, Miri-san», empezó el joven que estaba junto a Shouta, o, mejor dicho, junto al hombre sobre el que Shouta se apoyaba, conteniendo la risa. «Tienes algo en la camisa». «Gracias, Nisekao-kun», dijo el hombre con naturalidad. «No me había dado cuenta. Lo siento mucho». Su conversación se interrumpió desde el centro del autobús. Una de las dos mujeres que no habían huido de la serpiente hacía una reverencia de casi 90 grados, con el pelo largo y verde cayéndole sobre la cara. «Mi don es similar al del héroe serpiente, Abani, y no me había dado cuenta de que faltaba una de mis serpientes en mi tocado». Había una serpiente enrollada en su brazo. Con solo mirarla, Shouta clavó sus garras más profundamente en los hombros del hombre, y su pelaje se erizó completamente contra su voluntad. «No quise molestar a nadie», dijo la mujer, y luego repitió. «Lo siento mucho». El hombre sobre el que se encontraba Shouta hizo un gesto con la cabeza hacia la mujer, y el niño, Nisekao, se apresuró hacia ella. «No pasa nada, señora», dijo Nisekao con suavidad, extendiendo la mano. «No le reprochamos el error. Todos hemos perdido el control de nuestro don alguna vez». Todo el autobús empezó a murmurar en señal de asentimiento, y la mujer levantó la cabeza con vacilación. Shouta vio que aún tenía lágrimas en los ojos. Bueno, ahora se sentía fatal, sobre todo porque no podía relajarse con la serpiente aún a la vista. Era un milagro que su don no se hubiera activado automáticamente, alertando a todos en el autobús de que era, como mínimo, un animal con don. Lentamente, la gente empezó a regresar a sus asientos.
La mujer serpiente formaba un círculo tan amplio a su alrededor como un autobús lleno de gente, pero era bastante pequeño. Por suerte, la serpiente desapareció bajo su manga, y Shouta por fin pudo relajar sus músculos tensos y erizados. ¿Necesitas ayuda con eso, Lee-san?, preguntó Nisekao con descaro. Si no le importa, asintió el hombre. Shouta se obligó a retraer las garras, haciendo una mueca de dolor al engancharse una pata en la tela del chaleco de aspecto caro del hombre. Intentó saltar al suelo del autobús, pero no encontró un sitio libre antes de que Nisekao lo bajara de los hombros del hombre. ¿De dónde salió el gatito?, se preguntó Nisekao, acunando a Shouta como a un bebé. Es tan lindo, ¿no crees, Kamen Mii? Es un ejemplar bastante guapo, coincidió Kamen. Todo negro. Eso da buena suerte, ¿sabes? Solo te molesta que no sea un smoking, le dijo Nisekao con un puchero. Odias a todos los gatos que no son de smoking, ¿no es así? No odio a los gatos que no son de smoking, suspiró Kamen. Por mucho que me lo preguntes, no odiaré a los gatos que no son de smoking. Odiabas a Toto. Toto era una criatura repugnante, sin importar su color, dijo Kamen con firmeza. Bueno, ¿podemos quedarnos con este entonces? Nisekao cambió su agarre, y antes de que Shouta tuviera oportunidad de hacer algo más que gritar en protesta, estaba colgando de sus axilas frente al poco impresionado Kamen. No dolió mucho, pero sí fue incómodo. Shouta se retorció, apenas oyendo la respuesta de Kamen. Tu papá trae suficientes gatos para toda la casa, Nisekao. Antes de zafarse de Nisekao y caer al suelo sin contemplaciones, Shouta se puso en marcha de inmediato. Se alejó de Nisekao y Kamen, pasó junto a la serpiente de pelo verde y su amiga escamosa, y se dirigió a la parte trasera del autobús. Afortunadamente, no había serpientes en la parte trasera, ni nadie que quisiera llevárselo a casa. Shouta se deslizó debajo del asiento y observó atentamente el cartel que indicaba la siguiente parada. El resto del trayecto fue solo de 20 minutos, y luego Shouta bajó apresuradamente del autobús. Nadie lo detuvo. Nisekao hizo ruidos de besos, pero Kamen lo apartó antes de que pudiera intentar ir tras Shouta. Shouta tuvo que correr desde la parada de autobús hasta la estación de tren para llegar a tiempo, pues las horas de llegada y salida no estaban coordinadas para una criatura tan pequeña como él. Pasó el torniquete justo a tiempo, corriendo para subir al tren antes de que arrancara. Bote. Shouta juró no volver a molestar a un gato que quisiera que lo dejaran solo. Al menos Nisekao tenía las manos limpias. Este niño, probablemente un niño, pero Shouta no lo había visto bien y todas las voces infantiles sonaban igual, tenía algo manchando sus regordetes dedos de 5 años. Shouta gruñó y lo mordió con fuerza, alegrándose de que el olfato felino no se tradujera en un mejor gusto. Lo que fuera que tenía en los dedos olía a químicos y podredumbre, y a Shouta no le importó probarlo. Déjalo. Espetó una mujer de mediana edad, que con suerte era la madre del niño, agarrándolo de la muñeca mientras intentaba alcanzar a Shouta de nuevo. Por supuesto, el niño se echó a llorar de inmediato, y Shouta se pegó las orejas al cráneo y se dirigió al otro lado del tren, refugiándose bajo un asiento vacío. Había sido un día largo. Shouta había estado reprimiendo las ganas de acicalarse todo el día, pero ahora el olor a podrido y a químico se le pegaba al pelaje, y lo único que quería era que desapareciera. Dejó que el instinto felino se apoderara de él, y el roce de su áspera lengua felina sobre su pelaje fue sorprendentemente relajante. Estaba bien. Todo estaría bien. Por fin, ya no olía a podrido, y Shouta se recostó pesadamente de lado, asomándose por debajo del asiento. No se atrevió a echarse una siesta, no con el niño de dedos pegajosos todavía en el mismo coche que él. Había una adolescente sentada frente a él con patrones geométricos cambiantes en la piel, y Shouta observó distraídamente cómo se separaban y se volvían a unir, moviéndose constantemente y sin repetirse. Se preguntó cuál sería su don. El constante cambio era casi hipnótico, y Shouta tuvo que apartar la mirada antes de que lo adormeciera. La visión felina lo sorprendía constantemente por lo terrible que era. El otro lado del tren era una mancha grisácea difusa, y solo los movimientos repentinos le llamaban la atención. Tras lo que parecieron años, los altavoces finalmente anunciaron la siguiente parada de Shouta. Sintió como si volviera a usar pesas mientras se ponía de pie, tambaleándose, bajando del tren. Salió por la puerta siguiendo a una empresaria y se detuvo al pie de las escaleras que subían a los túneles del metro. Estaba lloviendo. De hecho, llovía a cántaros, y el agua corría a raudales por las escaleras, a pesar de los profundos desagües pluviales a ambos lados.
A Shouta le dio un vuelco el corazón, pero se obligó a subir. Al instante, quedó empapado hasta los huesos. Su pelaje se le pegaba como una segunda piel, y le hacía sentir como si hubiera engordado 20 kilos. Ver en medio de una tormenta también era mucho más difícil para un gato. El movimiento constante de la lluvia lo convertía todo en una mancha fangosa. Shouta podía ver a 1 metro de distancia, y solo débilmente. Sin embargo, siguió adelante, abriéndose paso hacia su siguiente parada de autobús. Pasó de largo su primera curva, yendo 3 cuadras en la dirección equivocada antes de darse cuenta. Luego tuvo que retroceder y revisar cuidadosamente cada señal de tráfico, entrecerrando los ojos bajo la lluvia torrencial. Apenas llegó a tiempo a su segundo turno, y solo se dio cuenta de que era su turno gracias a un letrero de neón parpadeante particularmente llamativo del restaurante de ramen de la esquina. Shouta casi fue atropellado menos de 1 minuto después, y se refugió en el precario toldo de un restaurante con el pelaje empapado, erizado y de punta por el terror. Tardó varios minutos en calmarse, y luego varios más en atreverse a salir de nuevo a la calle. Esta vez se mantuvo pegado a la acera tanto como le fue posible. Casi lo pisan 2 veces, y una bicicleta pasó zumbando a menos de medio metro de él, salpicándolo con un amplio arco de agua fangosa. Cada paso parecía arrastrarse por un lodo espeso, o como si intentara de nuevo quitarse de encima al Nomu Eneruzg. La punta de su cola estaba entumecida y le hormigueaba, lo cual Shouta estaba bastante seguro de que era malo, pero se alegró de que fuera una cálida tormenta de verano en lugar de un tifón gélido. Shouta se agachó un momento bajo un patio cubierto, sacudiéndose el agua del pelaje. Movió cada pata individualmente, azotando la cola y esparciendo gotas a su alrededor. Casi saltó del susto cuando algo golpeó el suelo a menos de 1 metro de él, rompiéndose en una nube de vidrio y alcohol. Una voz estridente soltó una carcajada, y Shouta se giró para ver a un grupo de adolescentes mayores sentados alrededor de una de las mesas más cercanas a la puerta. Su mesa estaba repleta de comida de supermercado: onigiri, ramen en vaso y brochetas de yakitori. También había varias botellas de sake. Shouta no reconoció las etiquetas, pero sospechó que eran de una variedad más barata. De esas que se pueden comprar sin identificación. Manriki, dame tu botella, dijo la chica con la voz chillona y desagradable. Quiero ver si puedo darle. ¡No! El tipo, que parecía tener más músculos de los que su piel podía sostener, acercó una de las botellas. No he terminado. Ah, deja al gato en paz. La chica delgada, que parecía estar literalmente hecha de plástico, puso los ojos en blanco más de lo que era físicamente posible sin un don que lo permitiera. Oh, vamos, Ningyo, suspiró el estridente, es gracioso. No me importa, Imei, se quejó Ningyo, hundiendo aún más la nariz en su teléfono, déjalo así. Puedes usar el mío, dijo el último chico, que tenía el pelo puntiagudo y tan brillante que Shouta podía decir que era naranja incluso a través de sus ojos de gato. Deslizó su botella hacia Imei. Gracias, Ato, espetó Imei. Levantó la botella y Shouta se preparó para volver a la lluvia. Entonces Imei se detuvo. En realidad, ¿por qué no lo haces tú? Le devolvió la botella a Ato y le sonrió burlonamente. Parpadeó, miró a su alrededor con cautela y luego susurró, no lo suficientemente bajo. ¿Sabes que el uso de Kirk sin licencia es ilegal, Imei? Shouta aguzó el oído contra su voluntad. No necesitaba otro problema como este. Los hermanos de cristal ya eran bastante malos, y Rebound ya había estado ahí para eso. No había forma de que Shouta pudiera enfrentarse a 4 desconocidos a la vez mientras fuera un gato. Todo es legal si no hay policías cerca, se quejó Manriki, masticando su palito de yakitori limpio y despojado. Exactamente, Imei le dio una palmadita en la espalda a Ato, todo estará bien. Ato se encogió de hombros y levantó la botella, y Shouta se preparó para salir corriendo de nuevo. Realmente no quería volver a la lluvia, pero era mejor que ser golpeado por cristales rotos. Porque justo lo que necesitaba hoy era otro altercado con más cristales rotos. Ato le lanzó la botella y Shouta saltó, volviendo a la lluvia torrencial. Fue tan terrible como esperaba, empapándolo de nuevo al instante. A pesar de la pesadez de su paso, Shouta se obligó a correr la manzana entera antes de volver a caminar. Apenas había dado 2 pasos cuando una mano lo agarró por la cola. La mano tiró con fuerza y Shouta aulló de dolor mientras toda su columna se sacudía y sus nervios hormigueaban. No tan rápido, gatita. Canturreó Imei. Shouta quería clavarle las garras en los ojos. No es tan rápido como esperaba, dijo Manriki con tristeza, y la mano en su cola se movió, subiendo por su columna. Shouta intentó salir corriendo, pero no pudo apartarse del contacto.
La mano se apretó con fuerza alrededor de su cuello y lo arrastró hacia arriba, y Shouta solo pudo colgar flácidamente en su agarre. «Oh, bájalo, Manriki», dijo Ato. «Quiero perseguirlo de nuevo». Shouta cayó bruscamente al suelo y al instante volvió a correr, corriendo a ciegas bajo la lluvia. Ahora que prestaba atención, podía oír el extraño silencio a sus espaldas. El zumbido de las gotas de lluvia había sido reemplazado por el golpeteo de pasos. Cada paso que daba Shouta parecía un esfuerzo inconmensurable, y a pesar de la velocidad y la gracia naturales de un felino, el día le estaba pasando factura. Su última esperanza era llegar a un lugar donde un humano no pudiera seguirlo. ¡No! La mano de Manriki se cerró sobre su nuca en el aire y Shouta dejó escapar un chirrido ahogado. «Ay, casi lo logra esta vez», dijo Imei riendo. «Deberíamos ver hasta dónde puede llegar si lo dejamos ir. ¿Podemos dejar de correr?», refunfuñó Ningyo. Shouta intentó forzar un acuerdo, pasando por encima del agarre de Manriki en su garganta. Él también quería dejar de correr. Al menos uno de los miembros del grupo tenía algún don de control de agua, así que no le llovía encima en ese preciso instante. Fue un consuelo muy pobre. Se suponía que Shouta sería Eraserea. Era un héroe profesional, la plaga del underground, el terror de villanos y estudiantes de héroes por igual. No se suponía que sería un gato doméstico perseguido y atormentado por un grupo de delincuentes adolescentes. El mundo entero era ahora una mancha gris y difusa, y la visión de Shouta se nublaba mientras se quedaba sin oxígeno. Para cuando Manriki lo soltó de nuevo, Shouta estaba casi demasiado exhausto para siquiera ponerse de pie. Cayó al suelo con un chapoteo húmedo, quedándose allí temblando durante un largo instante. «Ni siquiera está haciendo nada», resopló Imei, su voz chirriando en los oídos hipersensibles de Shouta. «Espera un momento», lo regañó Ato, y algo frío y duro se clavó dolorosamente en las costillas de Shouta. El mundo le daba vueltas cuando intentó ver qué era, todo se arremolinaba y se mezclaba. ¿Lo habrían drogado? No parecía asfixia. Era como si algo externo estuviera alterando sus sentidos. Pero no pudo haber sido Manriki, no tan rápido, y nada más lo había tocado. Excepto, el niño del metro. 5 años, pero no iba a la escuela durante el horario escolar, a pesar de llevar uniforme. Viajando con su madre hipersensible, con las manos pegajosas que olían a químicos, los químicos en el pelaje de Shouta. Shouta había sido drogado, sí, pero probablemente por accidente por un niño con un don recién desarrollado. «Vamos, haz algo», Ato parecía impaciente, y el objeto contundente regresó, esta vez empujándolo con tanta fuerza que casi tiró a Shouta al suelo. Era la bota de Ato, se dio cuenta. Ato le estaba dando una patada. Shouta se tambaleó, intentando dar un paso adelante. Su memoria muscular humana chocó con sus instintos felinos, y se desplomó de bruces en el barro, con el pelaje pegado de nuevo a su piel. Con las garras desenvainadas y clavándose en el barro, Shouta se arrastró hacia adelante. Una risa salvaje resonó tras él, irritándole los nervios y haciéndole arder el pecho de humillación. «No es un gato, es un gusano», gritó Imei entre risas. Si Shouta hubiera sido humano, la habría golpeado. Varias veces. Solo por hacerle esto a un gato, Shouta habría encontrado la manera de cargarlo con algo, uso ilegal de don, como mínimo. Las extremidades de Shouta se sentían como plomo, y finalmente se desplomó por completo en el charco de barro ondulante en el que estaba acostado. Apenas mantenía la nariz fuera del agua, apenas podía respirar con el mundo hundiéndose y girando a su alrededor. «Vamos, levántate». Ato volvió a darle un codazo a Shouta en el costado con la punta del pie, y Shouta se preparó para recibir la patada. Sabía que venía. Apenas podía ver, y mucho menos ponerse de pie, y estaba seguro de que al menos una de las personas de este miserable grupo era de las que le darían una última patada al gato que habían estado atormentando. «Yo no haría tal cosa si fuera tú». Shouta sintió que debería reconocer esa voz, pero con la lluvia, la droga en su organismo y la estridente carcajada de Imei, todo se le nublaba en la mente. Solo podía pensar en que tenía que mantenerse despierto. Al menos hasta que lo dejaran en paz y pudiera arrastrarse hasta un precario refugio para dormir la borrachera y esperar a que amainara la lluvia. «¿Quién eres?», preguntó una voz estridente y desagradable, irrelevante. La lluvia volvió, azotando a Shouta con fuertes gotas, y él gimió en voz baja. Los adolescentes probablemente se habían ido, si la lluvia había vuelto. Shouta solo tenía que llegar a un refugio. Eso era todo. «Eres un gatito muy decidido, ¿verdad?». Unas manos frías rodearon los costados de Shouta, levantándolo del charco y de nuevo en el aire.
Todo se tambaleó y giró a su alrededor, y Shouta intentó respirar mientras aún podía. No te preocupes, dijo el recién llegado, te llevaré a un lugar cálido y seguro. El mundo dio un vuelco. En un instante, Shouta estaba en un callejón mugriento en medio de una tormenta de verano, y al siguiente estaba en un lugar cálido y dorado, goteando agua sobre un liso suelo de madera. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó una voz quejumbrosa. Me retrasé un poco, dijo la voz que sostenía a Shouta. ¿Es ese otro gato? Se escuchó el sonido de las patas de una silla raspando la madera y pasos pesados, y luego un dedo pinchó a Shouta entre los ojos. ¿Por qué trajiste otro gato a casa? Shouta forzó los ojos para abrirlos, intentando fijar la mirada en la persona que estaba frente a él. Sus palabras y tono le recordaban a Isashi, pero su voz le ponía los pelos de punta. Aún no podía identificar con exactitud quiénes eran, ni quién era nadie, pero necesitaba ver. Finalmente logró enfocar la vista, y se encontró con un cabello desgreñado, piel pálida y ojos entrecerrados con el iris encogido. Lo que realmente reconoció fue la mano, aún extendida desde donde lo había pinchado. Y finalmente, las voces resonaron en su cabeza. La voz profunda y elocuente que lo sostenía, la voz áspera y quejumbrosa del hombre frente a él, e incluso el arrastrar las palabras de alguien a quien Shouta no podía ver. Su visión era una vaga neblina más allá de la mano que se cernía ante él. Shouta no tenía escapatoria. Ni como gato, y probablemente ni siquiera en su forma original, con todo su equipo y refuerzos ya en camino. Afortunadamente, antes de que Shouta pudiera hacer más que jadear de sorpresa, finalmente, por suerte, se desmayó. Capítulo 4. En el fuego. Texto del capítulo. Shouta había sufrido fiebres terribles en su vida. Por exceso de trabajo, por la pena e incluso por enfermedades potenciadas por su don. Sabía lo que era un sueño febril, y el día anterior ciertamente no. Aunque tal vez, con mucha suerte, resultara ser una alucinación inducida por su don en lugar de una transformación inducida por él. Por desgracia, cuando Shouta abrió los ojos y levantó la cabeza, descubrió que todavía estaba en forma de gato, todavía ligeramente mareado por la droga o la lluvia o ambas, y todavía en un lugar desconocido y sin ventanas. Shouta yacía de lado, con una superficie suave debajo. Su espalda se apoyaba contra algo cálido, y un peso cálido descansaba sobre su costado, pesado y anclado. Casi se desplomó de nuevo en el sueño, con el agotamiento aún lamiéndole las extremidades. Pero recordó la mano de Shigaraki sobre él, la voz de Kurohiri sacándolo de la lluvia, y se obligó a mantenerse despierto. El gato está despierto, dijo la voz de Dabi desde algún lugar por encima de él. Gracias, Dabi. Kurohiri apareció frente a Shouta, y este no pudo evitar un estremecimiento instintivo. Claro, el villano de la niebla había logrado contenerse con una camisa y pantalones, pero su cabeza y sus manos seguían siendo nubes de humo turbulento, y eso hacía que a Shouta le dolieran los brazos donde el gnomo le había destrozado los huesos. Dabi resopló, y el peso en el costado de Shouta se movió, acariciando su pelaje. ¿Te tienen miedo? Muchas criaturas me tienen miedo, le informó Kurohiri con indiferencia, extendiendo una mano húmeda hacia Shouta. Rara vez dura mucho. A Shouta se le erizó el pelaje de la columna, y se pegó a la pared a sus espaldas. El corazón le latía con fuerza, y las orejas se le pegaron al cráneo. Un siseo se le formó en la garganta, y le enseñó los dientes al hombre de la niebla. Cuidado, viejo, espetó Dabi, y una mano llena de cicatrices golpeó la de Kurohiri. No puedes obligarlo a que te quiera. No estaba intentándolo, dijo Kurohiri, metiendo su mano debajo de la de Dabi para acomodar lo que equivalía a sus dedos debajo de la nariz de Shouta. Olía a lluvia. Si Shouta tuviera conductos lacrimales, podría haber estado llorando. Kurohiri olía a lluvia, a primavera y al fresco y limpio aroma a trueno del cabello de Oboro. Habían pasado años desde la muerte de Oboro, pero Shouta nunca lo olvidaría. No había nada que oliera así, excepto ahora, este villano que había amenazado a sus estudiantes una y otra vez, y el olor se multiplicaba por docenas gracias al agudo olfato de un gato, y Shouta no podía respirar. ¿Lo ves?, dijo Kurohiri, y su voz sonó tan mal unida a ese olor familiar que arrancó a Shouta de sus recuerdos, dejándolo tambaleándose. Lo primero que notó fue que había logrado hundir toda la cabeza en la niebla de Kurohiri, tanto que apenas se veían sus dedos. Shouta se apartó rápidamente con un estornudo agudo, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que le temblaron las orejas. Bueno, eso en realidad da un poco de miedo, dijo Dabi, y creo que necesito enviarle un mensaje a Toga. El peso que Shouta sentía en el costado se disipó, y Shouta se puso de pie y se giró para ver qué era. El peso estaba atado a Dabi, porque era su mano, porque Shouta había estado durmiendo a su lado.
Shouta juró en ese mismo instante que nunca, jamás, sin importar quién preguntara ni por qué, le contaría a nadie lo que había sucedido. Jamás. Sin darse cuenta de la crisis interna de Shouta, Davi sacó un teléfono inteligente roto y estaba escribiendo a la velocidad de la luz. No parece que haya efectos duraderos del tiempo que el gato pasó afuera, dijo Kurohiri, y Shouta notó la cabeza del villano de la niebla inclinada hacia él. Los ojos del hombre, aunque evidentes para un humano, eran casi invisibles para un gato. Solo dos diminutas manchas de niebla más pálida que no se movían. De nada, gruñó Davi distraídamente mientras su teléfono sonaba con un mensaje entrante. Agradezco mucho su servicio, le dijo Kurohiri. Antes de que Shouta pudiera siquiera prepararse, Kurohiri lo alzó en brazos. Shouta agradecería que nadie lo volviera a cargar. Por un momento, Shouta reflexionó. La liga no sabía que él era el gato. ¿O que el gato era él? Pensaban que era un gato cualquiera, sin nada especial. Y Kurohiri, al menos, era improbable que matara a un gato cualquiera por hacer cosas de gatos. Después de todo, él fue quien ahuyentó a los matones y recogió a Shouta del callejón. Había recogido a un gato callejero sin collar y sin siquiera una marca en su pelaje donde se le había metido uno, lo había recogido directamente de la calle, y esperaba que no le importara. No podía salirse con la suya solo porque olía a ogoro. Shouta se retorció bruscamente en el brazo de Kurohiri, hundiendo los dientes en la manga del hombre. Para su sorpresa, golpeó la piel debajo, y Kurohiri lo derribó con un grito indigno. ¡Ja! Davi soltó una carcajada. ¿Qué era eso de que les gustabas a los gatos? Kurohiri se agachó, pero Shouta rápidamente se sacudió la sorpresa de haber sido caído y ya se estaba moviendo, esquivando las manos del hombre y dirigiéndose al borde del sofá. Por supuesto, Kurohiri no iba a perseguirlo como una persona normal. Shouta vio el portal incluso antes de que se abriera. El aire se retorció frente a él, comprimiéndose. Para cuando se convirtió en volutas de humo negro, y se dio cuenta de que era un portal, ya era demasiado tarde. En lugar de intentar esquivarlo, pegó las orejas al cráneo y se lanzó directamente por la abertura. Se encontró cayendo del aire de nuevo a los brazos de Kurohiri. Bueno, Shouta ya sabía cómo lidiar con eso. Sin nada a su alcance, clavó sus garras en el chaleco del villano y trepó directamente por él, escapándose de las manos de Kurohiri como una serpiente peluda. Shouta saltó de su percha y se posó en la mesa de centro rayada en medio de la habitación. Desde allí, Shouta saltó al suelo y salió disparado de nuevo, corriendo hacia el borde del sofá. Otro portal retorció el aire, pero esta vez Shouta sabía lo que venía. Lo esquivó, y también el que apareció unos segundos después, y de nuevo hasta rodear el sofá. La sala estaba perfectamente dividida en dos, y la parte superior era una combinación de desayunador y taberna. Shouta tuvo una fracción de segundo para asimilarlo antes de esquivar a toda prisa otro portal. Subió de inmediato los dos cortos escalones que conducían a la taberna y se dirigió hacia la colección de botellas de aspecto caro alineadas en el mostrador trasero, esquivando portales a diestro y siniestro. En cuanto saltó a la barra, los portales se detuvieron. Davi, notó Shouta, se reía como una hiena. Oh, te tiene fichada, Hiri. Davi se rió entre dientes, va por tu elegante alcohol. Es como si te conociera. Parece que este no es un felino cualquiera, dijo Kurohiri, y Shouta echó las orejas hacia atrás y siseó furioso al villano que se acercaba. Como gato, no podía hacer mucho contra la liga de villanos, pero eso no significaba que se rendiría. ¿Qué quieres decir con eso? Shouta se quedó paralizado al oír la voz familiar, y hinchó el rabo al ver a Shigaraki entrar en la habitación. Parecía un adolescente cualquiera. Vestía una sudadera holgada y vaqueros negros demasiado cortos, solo llevaba un calcetín y estaba descalzo. También parecía muy deshidratado, con los labios agrietados y arrugas secas alrededor de los ojos. Shigaraki Tomura, saludó Kurohiri, con los brazos a la espalda. La imagen de un mayordomo digno de un caballero se veía empañada por las marcas de garras en su chaleco, pero Shouta no lo lamentaba en absoluto. Era lo mínimo que podía hacer. Parece que el gato que traje de la lluvia anoche es mucho más listo que un animal normal. Sospecho que tiene algún don. ¿Por qué? Shigaraki frunció el ceño, rascándose el cuello distraídamente. Los animales con dones tienden a ser más inteligentes y más capaces de convivir con humanos que de otra manera, explicó Kurohiri, y si Shouta hubiera tenido cejas, las habría levantado sorprendido. ¿Qué tan protegido estaba Shigaraki si no conocía datos tan simples? Como Netsu, se quejó Shigaraki, y se acercó para arrojarse al sillón reclinable frente a Davi. Así es, coincidió Kurohiri.
Aunque Netsu es un ejemplo extremo, ya que su don incluye una mejora cognitiva innata. Shigaraki murmuró algo en voz baja y luego sacó una consola portátil del bolsillo lateral del sillón reclinable. Mejor quédate con ella. Quizás Sensei la quiera. Shouta sospechó que Sensei se refería a todos para uno. La forma en que todos en la sala echaron un vistazo al mueble de televisión escondido en un rincón al fondo del desayunador solo confirmó sus sospechas. A Shouta no le sorprendió que planearan sacar a todos para uno del tártaro, ni que estuvieran recolectando dones para que el hombre los robara. Kurohiri se giró hacia Shouta, quien inmediatamente comenzó a sisearlo de nuevo. Shouta no habría esperado que una persona hecha de niebla viviente pudiera suspirar, pero Kurohiri de alguna manera lo logró. ¿Podrías bajarte de ese mostrador, por favor?, preguntó Kurohiri. Shouta retrocedió un paso, alejándose del borde del mostrador. Encajará perfectamente con el resto de nosotros, dijo Dabi lentamente, a pesar de no levantar la vista de su teléfono. Con un ojo puesto en Kurohiri, Shouta empezó a observar con atención las elegantes botellas de alcohol que lo rodeaban. El padre de Oboro había tenido un bar, y los cuatro, Oboro, Isashi, Shouta e incluso Tensei, habían trabajado allí durante el verano antes de la muerte de Oboro, así que Shouta sabía bastante sobre alcohol. Lo más útil en ese momento era saber cuáles de esas botellas eran realmente de alta gama y cuáles eran licores en botellas elegantes. Había un licor de frambuesa casi vacío, justo al borde del mostrador, y Shouta puso una pata sobre la tapa. Entonces, hizo contacto visual directo con Kurohiri. Por favor, no, dijo Kurohiri. Canalizando la energía de todos los gatos revoltosos que había conocido, Shouta palmeó el borde de la botella de licor, acercándola 1 centímetro más al borde. No, dijo Kurohiri con severidad. Shouta no había escuchado la voz severa de nadie desde que se mudó de casa de su madre. Empujó la botella por el borde. La botella cayó al suelo con un estruendo estrepitoso. Los cristales estallaron por el impacto y el zumo concentrado de fruta salpicó todas las superficies, cubriendo el suelo, los armarios e incluso la barra y el mostrador. Shouta ignoró las gotas de licor que le cayeron en el pelaje y miró a Kurohiri con una mirada perdida. Dabi se reía a carcajadas de nuevo, y por fin dejó el teléfono a un lado para tumbarse en el respaldo del sofá, apoyando la barbilla en las manos y observando cómo Kurohiri perdía lentamente el control de su figura. Incluso Shigaraki parecía ligeramente interesado, levantando la vista de su juego. ¿Estás segura de esto, Hiri? Dabi rió disimuladamente. Quizás quieras tirarlo de vuelta a la calle. En efecto, asintió Kurohiri con tono sombrío. Shouta aguzó el oído. Tenía una idea. Si se convertía en una molestia, probablemente lo dejarían tirado de nuevo en la calle. Solo tenía que asegurarse de no ser demasiado molesto, o podrían matarlo de frustración. Shouta se abrió paso entre las botellas y decantadores, haciendo que varios se balancearan o vibraran a su paso. Tuvo cuidado de mantenerse entre las botellas, para no dejar que Kurohiri lo agarrara, pero también tuvo cuidado de no volcar nada. No estaba allí para causar destrucción sin sentido, solo para dejar en claro su punto de vista. ¿Qué está pasando aquí abajo? Una cabeza de reptil asomó por la puerta. Oí un estruendo. Kurohiri está intentando domar a ese gato salvaje que recogió anoche, dijo Dabi arrastrando las palabras, y Shouta se libró rápidamente de la adrenalina que le recorrió el cuerpo felino al ver sus rasgos reptilianos. Sin duda era Spinner, que tenía el don de un gecko, y no era una serpiente, así que sus instintos felinos no tenían ningún problema con él. Y si lo tenían, Shouta iba a hacer que no tuvieran ningún problema. No parece que vaya muy bien, dijo Spinner con cautela. Lo mejor, dijo Dabi con entusiasmo, es que él estaba como oh, todos los animales me aman, soy una princesa de Disney justo antes de que el gato lo mordiera. Sospecho que este gato en particular podría saber más sobre mí que la mayoría de los demás. Ah, ¿sí? Spinner entró en la habitación, mirando a Shouta por encima de la barra. Shouta lo fulminó con la mirada, echando las orejas hacia atrás y alisando el pelo de nuevo. Creo que podría tener algún tipo de don, dijo Kurohiri. Hasta que se revele la naturaleza de su don, sería prudente conservarlo. A Shouta le dio un vuelco el corazón. Si esperaban a que revelara su don, tardarían mucho. Revelar el borrado sería una sentencia de muerte, sobre todo si alguien daba el, nada increíble, salto de gato negro con el don borrado a cabeza borradora transformada. ¿Para qué?, preguntó Spinner, y Shouta entrecerró los ojos hacia Kurohiri. Los animales con peculiaridades tienden a tener más poder bruto y menos peculiaridades basadas en habilidades que las personas, dijo Kurohiri, y es mucho más fácil recuperar la peculiaridad de un gato salvaje que de una persona.
Shouta le siseó, hundiéndose aún más en las botellas de alcohol. Esta vez renunció por completo a los licores, y en su lugar se concentró en un vermut caro que alguien había dejado demasiado cerca del borde. Lo acercó un poco más, con las orejas bien abiertas. ¿Crees que nos entiende?, preguntó Spinner con cautela. Shouta acercó el vermut hasta que la esquina de la botella asomó por el borde del mostrador. Sospecho que es probable, sí, dijo Kurohiri con resignación. Preparándose para el choque, Shouta apuró el vermut. No hubo ningún accidente. Desde su posición privilegiada sobre el mostrador, Shouta no vio el portal formarse hasta que el vermut ya se había desvanecido. Kurohiri atrapó la botella con facilidad y el portal desapareció. Si dejo de intentar ligar contigo, ¿dejarás mi bar en paz?, preguntó Kurohiri. Shouta agitó su cola, entrecerrando los ojos hacia Kurohiri. Siempre puedes volver a romper cosas más tarde, ofreció David. Incluso te ayudaré. Lo peor fue que Shouta le creyó. Por otro lado, David parecía el tipo de persona que disfrutaba de la destrucción sin control. Al menos prendía fuego a menudo. Aunque David tenía razón. Mientras Shouta no dejara que nadie cerrara la puerta tras él, podría volver al mostrador. Y ya había demostrado que podía esquivar los portales de Kurohiri. Con toda la dignidad que pudo, Shouta saltó del mostrador. No al suelo, claro. El suelo seguía cubierto de una masa pegajosa de cordial. Shouta no querría pisar eso ni con botas. Sería una pesadilla salir de la piel. Shouta saltó del mostrador a la barra, a un taburete y finalmente al suelo limpio, más allá de la barra. ¿Estás negociando con un gato?, resopló Shigaraki. Estoy negociando con un activo, aclaró Kurohiri, evitando a Shouta mientras este iba a buscar una toalla para el suelo. Igual que tú en el pasado. Shouta podría haberse ofendido, pero parecía que Davi se iba a ofender lo suficiente por ambos, así que lo dejó pasar. Efectivamente, Davi y Shigaraki enseguida comenzaron a discutir a gritos, dejando a Shouta solo para explorar la habitación. Se parecía mucho a las descripciones que había oído de su antiguo escondite, al que llevaron a Bakurou. La distribución era diferente, claro, pero el ambiente general seguía presente. La sala estaba dividida por dos escalones cortos que la recorrían a lo largo. El mostrador de botellas estaba contra la pared del fondo, en la parte superior, y había un televisor grande contra la misma pared, en la parte inferior. Más allá de la barra, había una mesa de cocina desgastada que parecía, y olía ligeramente, sacada de un contenedor de basura, con un ecléctico batiburrillo de sillas desparejadas. Había 3 puertas en la habitación, cada una en una pared diferente. La que habían atravesado Spinner y Shigaraki estaba en la parte baja, justo enfrente del televisor. Entre la mesa y la barra, donde la mayoría de los desayunadores deberían tener una ventana, había una puerta empotrada en la pared. No combinaba con la pared, hecha de acero pulido, lo que desentonaba en un ambiente doméstico. Olía ligeramente a ceniza y sangre. Finalmente, en el lado de la sala, había otra puerta encajada entre un sofá de 2 plazas y el sillón reclinable de Shigaraki. Era la única ventana de la habitación, y por las marcas de desgaste que tenía delante, Shouta sospechó que conducía a un híbrido entre vestíbulo y genkan. Por el momento, ese sería su objetivo. El gato encontró la puerta, se quejó Shigaraki, y Shouta esquivó una patada débil de su pie enguantado. No lo dejes salir, dijo Kurohiri, terminando por fin de limpiar el desastre que Shouta había causado. Al menos, el del suelo y los armarios. Pasó a limpiar cada botella restante una por una tarea que Shouta sospechaba que le llevaría más tiempo del que merecía. Casi en el mismo segundo en que Kurohiri terminó su frase, la puerta se abrió de golpe. Shouta salió disparado hacia la abertura. El joven que estaba en la puerta soltó un chillido agudo y se apartó a toda prisa. Shouta tenía razón al decir que la puerta daba a un vestíbulo, y había otro hombre detrás del primero, desatando sus botas mientras la puerta seguía entreabierta. Shouta se abalanzó sobre la puerta abierta, sus garras raspando el piso de concreto genkan. «¡Cierren la puerta!», gritaron 3 personas distintas. El hombre tardó demasiado en responder, pero la puerta solo le ofrecía a Shouta un único camino hacia la libertad. Vio el aire retorcerse, supo que se estaba formando un portal justo afuera, pero no había ningún lugar al que pudiera escapar. En un instante que olía a las nubes de Oboro, Shouta estaba de nuevo al otro lado de la habitación. Se oyó un golpe sordo y la puerta se cerró. «Gatito», chilló como una colegiala el joven que Shouta había pasado corriendo, aplaudiendo y saltando de puntillas. Ahora que no corría hacia su libertad, Shouta tuvo la oportunidad de mirar a los recién llegados.
Le resultaban sospechosamente familiares. El joven con el cabello blanco peinado hacia atrás y el hombre mayor con elaboradas marcas en espiral que se extendían alrededor de sus ojos. Shouta no podía evitar la sensación de que había visto a estos dos antes. ¿Es el mismo gato que vimos en el tren?, preguntó el mayor, y Shouta se dio cuenta como el día del primer trabajo final. Nisekao y Kamen, los dos del tren. ¿Eran villanos? Claro que sí. Chilló Nisekao. ¡Ay, mira qué lindos ojitos amarillos tiene! Shouta ladeó la cabeza, curioso. Estaba casi seguro de que sus ojos eran negros cuando se miró en el espejo esa mañana. Pero era su primera experiencia con ojos de gato, así que tenía sentido que se hubiera equivocado en algunos colores. Pensar que los ojos amarillos eran negros, era bastante extremo. Toga, interrumpió Shigaraki, mirando entre su flequillo, dentro del vestíbulo. Lo siento, Shigi, dijo Nisekao, o Toga, desapareciendo de nuevo en el vestíbulo y cerrando la puerta rápidamente antes de que Shouta pudiera acercarse. Se abrió de nuevo un momento después, y Toga entró tranquilamente, con algunas manchas grises aún adheridas a su cabello por la transformación. Gatito. Canturreó Toga, saltando alegremente hacia adelante. Shouta le siseó, azotando la cola con furia. No, empezó Kurohiri, pero Toga no se dejó disuadir. Con un movimiento rápido, se inclinó y alzó a Shouta en brazos. Bueno, Shouta sabía qué hacer a partir de ahora. Lo acunaba sobre su espalda como a un bebé, así que no pudo hacer palanca para zafarse, pero eso puso la cara de Toga justo encima de él. Él fue a buscarla a los ojos. Shouta cayó abruptamente, impactando contra el suelo con el sonido catártico de los gritos de Toga. Para entonces, había caído tantas veces que se puso de pie automáticamente y se movió sin pensarlo, alejándose de Toga de un salto y deslizándose debajo del sofá. La sala se quedó en silencio un instante. Entonces, Kamen, quien probablemente no se llamaba Kamen, se aclaró la garganta. Voy a arreglarme el maquillaje. Una puerta se cerró y Shouta escuchó pasos apagados que se retiraban hacia el otro lado. Oye, Dabi, deberías decirle a Duise que tenemos un gato nuevo. No tenemos un gato nuevo. Espetó Shigaraki, y luego empezó a maldecir a gritos. Shouta se acercó sigilosamente al borde del sofá, observando a Shigaraki. Había un montón de polvo en su regazo, y Shouta notó la sospechosa ausencia de su consola portátil. Shouta había presenciado suficientes incidentes antigravedad como para deducir lo sucedido. Es tu culpa, chupasangre. Aulló Shigaraki, rascándose el cuello con saña. Dabi resopló, y si hubiera sido cualquier otra persona, Shouta habría estado de acuerdo. Desafortunadamente, tenía que discrepar en principio. Y entonces Shigaraki sacó una consola idéntica del mismo bolsillo de su silla, y Shouta no pudo evitar una risita felina. De todas formas, nadie lo oiría. Capítulo 5. Pequeña venganza. Texto del capítulo. La comida para gatos no era tan desagradable como Shouta esperaba. Por lo que sabía, no tenía papilas gustativas como gato. Al menos, ni de lejos tan sensibles como las suyas, casi agotadas, de humano. La comida seca para gatos tenía un agradable crujido y no se notaba la temperatura, y eso le bastaba a su versión felina. No le importaría comerla un rato. Claro que era de los que se alimentaban con gusto solo de bolsitas de gelatina sin sabor. Mientras Shouta devoraba un tazón de comida para gatos e intentaba beber agua solo con la lengua, la liga de villanos se gritaba sobre videojuegos. No bromeaba. Deseaba desesperadamente hacerlo. Ladrón de muertes. Siseó Shigaraki. Era mío. Es evidente que no lo era, dijo Dabi arrastrando las palabras, y luego hubo una ráfaga de botones pulsados rápidamente y varias palabrotas selectas. Shouta puso los ojos en blanco y masticó otra pastilla seca. Ni siquiera había cuestionado la humanidad de la madre de Toga. Bakugou maldijo peor que eso en sueños. Lo conseguí. Exclamó Toga, y hubo una breve pelea. ¿Cómo?, preguntó Spinner. Así ni siquiera funciona el juego. Trucos, espetó Shigaraki. No son trucos, dijo Toga con pucheros, son fallos. Vete ya, Shigi. BFF. Shouta miró con desgana el sofá de 2 plazas y, efectivamente, Toga tenía la lengua fuera y un dedo bajándose el ojo. Era un gesto mucho más impresionante en alguien con una lengua larga y con un don oral, pero seguía siendo lo que esperaba de una chica de secundaria. De pie junto a Shouta, con una mano apoyada en la barra, Kurohiri dejó escapar un largo suspiro. A su pesar, Shouta extendió la mano para acariciar el zapato del hombre con compasión. Shouta sabía mucho sobre niños problemáticos.
Siendo la única voz aparentemente sensata en el grupo, Kurohiri merecía toda la compasión que Shouta pudiera reunir. Revancha. Espetó Spinner. Exijo la revancha. Ya terminé, dijo Toga inmediatamente, dejando caer su control sobre el cojín. Chica, ¿puedo tomar un poco de limonada? Por supuesto, señorita Toga, dijo Kurohiri, ignorando los gritos indignados desde el sofá mientras se alejaba para buscar los suministros. Shouta se apartó de su plato medio vacío de comida para gatos, o completamente vacío, si se consultaba a un gato de verdad, y observó la distancia hasta la barra. Toga había reclamado uno de los taburetes, pero aún quedaban 2 y medio vacíos. Medio vacío porque literalmente la mitad del taburete se había quemado, el respaldo era ahora un desastre de metal fundido y el cojín carbonizado. Shouta saltó sobre él, y desde allí a la barra. Kurohiri se giró con un limón en una mano y un vaso en la otra, y Shouta prácticamente pudo ver el cansancio del hombre asentarse sobre sus hombros. Gatito. Gorjeó Toga y le puso la mano en la cara a Shouta. Shouta le agachó las orejas, echó la cabeza hacia atrás y azotó la cola. Quizás, sugirió Kurohiri, puedas dejar al gatito solo hasta que se acerque a ti. Ay, Toga se desanimó visiblemente, recostándose sobre la barra, pero quiero acariciarlo. Se ve tan suave, hizo un gesto con las manos hacia Shouta, pero por suerte no intentó tocarlo. Sí que lo es, dijo Dabi con suficiencia, desplomándose en el taburete medio derretido. Es muy suave. El gato más suave que he acariciado. Incluso más suave que Toto. Toga giró la cabeza bruscamente, mirando a Dabi como si él mismo hubiera prendido fuego a su cachorro. ¿Te dejó tocarlo? Cuando dormía, dijo Dabi encogiéndose de hombros. Tengo calor, no es justo. Dijo Toga, incorporándose y radiando furia justificada. ¿Pero no lo sostuviste en el tren, Toga-chan? Preguntó el señor Compress, deslizándose en el taburete del otro lado de Toga. Es verdad. Toga se iluminó visiblemente. Ay, ya lo recuerdo. Es suavecito. Quiero acariciarlo otra vez. Y al instante volvió a hacer pucheros. Shouta movió la cola con irritación, apartando la mirada de Toga para seguir a Kurohiri. El hombre de la niebla había terminado de exprimir el limón a mano y estaba mezclando varias aguas azucaradas. Shouta recitó mentalmente la sofisticada receta de limonada que Oboro le había enseñado, mientras Kurohiri seguía exactamente los mismos pasos que Oboro de memoria. Un limón, exprimido y rallado. Un chorrito de soda para darle un toque burbujeante, jarabe simple para endulzar y una bola de hielo para darle un toque crujiente. Finalmente, lo rematamos con... Kurohiri buscó un lugar en la encimera donde solo había aire. Dudó un momento y luego sacó una botella de sirope de fresa del fondo. Con licor de frambuesa para darle color, terminó la voz de Oboro alegremente en la cabeza de Shouta mientras Kurohiri vertía jarabe de fresa sobre la capa de hielo en la parte superior del vaso. Este se filtró a través del hielo, formando ondas y arremolinándose bajo él, mezclándose con la limonada como sangre en el agua de mar. Gracias, Hiri. Toga agarró su taza con ambas manos y la acercó por encima de la barra. ¿Saco? Preguntó Kurohiri. Dabi, ¿te traigo algo? El señor Compress se encogió de hombros con elegancia, pero Dabi pidió una taza de café, que Kurohiri le sirvió de inmediato. Shouta observó el intercambio con anhelo. Había investigado un poco cuando Missy insistía en tomar su café, y había descubierto que los gatos apenas toleraban 20 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal. Con sus escasos 4 kilogramos, aproximadamente, eso dejaba a Shouta con 80 miligramos de cafeína, lo que era potencialmente mortal. A menos que su resistencia humana a la cafeína se transmitiera a su forma felina, pero Shouta no estaba dispuesto a arriesgar su vida por eso. Y un platito de agua de melón para el gatito, añadió Kurohiri, colocando un platito sobre la barra. Shouta lo miró fijamente, luego a Kurohiri. No me mires así, le dijo Kurohiri, la mayoría de los gatos sufren de deshidratación y el agua de melón, con moderación, no te hará daño. Ay, susurró Toga. Tiene su propia bebida. Shouta metió la lengua en el plato a regañadientes, bebiendo con cuidado el agua de melón. Sabía casi a gelatina con sus apagados receptores felinos. Algo se movió en su visión periférica, y Shouta levantó la cabeza de golpe. Mostró los dientes y arqueó la espalda antes de siquiera pensarlo, y con las garras desenvainadas, rechazó la mano que lo alcanzaba. Deja de intentar tocar al gato, gruñó Dabi, mirando fijamente su taza de café mientras la giraba lentamente en pequeños círculos. Estoy sangrando. Jadeó Toga, encantado. Shouta la observó con cautela mientras se lamía la sangre de los pequeños rasguños de la mano.
Sabía que le encantaba la sangre, y había mencionado que le parecía adorable ver las cosas cubiertas de sangre. También había mencionado que él le parecía adorable en esa forma. Por lo general, Shouta prefería no estar cubierto de sangre. Eso es lo que pasa cuando intentas tocar gatos salvajes, suspiró Gaby. Por lo general, lo que ocurre cuando tocas gatos salvajes son las pulgas, añadió el señor Compress con frialdad. Hubo un momento de silencio y luego todos se giraron hacia Shouta. Sin duda necesitará un baño, dijo Kurohiri, y Shouta se enorgulleció del tono dubitativo, casi cauteloso, en la voz del villano de la niebla. Menos de una hora después de estar despierto en el escondite de los villanos, ya le tenían miedo. Como gato doméstico. Y un collar, añadió el señor Compress, aún más dubitativo. Shouta le siseó. Técnicamente, dijo Kurohiri, un collar no es necesario para un gato de interior. A menos que salga al exterior, dijo el señor Compress, en cuyo caso nunca lo volveremos a encontrar sin collar. Me quitaré cualquier collar que me pongan, les dijo Shouta sin rodeos, con las orejas aún agachadas por la irritación. Nadie lo entendió, claro, pero con suerte se había entendido. Antes que nada, necesitará un baño, dijo Kurohiri con firmeza, y como Shouta en realidad estaba de acuerdo con él, quien sabía qué residuos había dejado el kit de ese niño en su pelaje, lo dejó pasar por el momento. ¡Oh no! Jadeó Toga, incorporándose de golpe y casi derramando limonada sobre la barra. Necesita un nombre. ¡No! Espetó Shigaraki desde el otro lado de la habitación. No puedes nombrarlo, te encariñarás. ¿No le pusiste a tu perro desechable de videojuego el nombre de compañero? Preguntó Gaby. Sí, y luego tuve que terminar la campaña con el compañero del tutorial. Respondió Shigaraki. Sin nombre para el gato. Lo llamaré Drácula, se rió Toga, deslizando sutilmente una mano por la barra, más cerca de Shouta. Tengo debilidad por Mistófeles, añadió el señor Compress, o quizás por Macavity. Si Shouta no hubiera estado tan enamorado de Isashi en el instituto, no habría reconocido ninguno de esos nombres. Pero sí lo hizo, y a Isashi siempre le habían gustado los clásicos musicales ingleses, sobre todo los musicales, así que Shouta desenterró vídeos antiguos de la función original de Cats en el New London Theatre y nunca, jamás, se lo mencionó a nadie más que a Isashi. Pero Macavity era pelirrojo. Literalmente, en la canción decía que Macavity era pelirrojo. Y Mistófeles, aunque negro, se suponía que era pequeño. Así que, si alguien mencionaba a Skimbleshanks, quien bien podría haber tenido una cola larga, pero era marrón y tenía ojos verdes, Shouta armaría un alboroto. Podríamos llamarlo Carbón, sugirió Gaby. Carbón, para abreviar. ¡Qué nombre más tonto! Gritó Duise desde el sofá, seguido inmediatamente por Me gusta. Creo que deberíamos dejar que el gato participe en su propio nombre, dijo Kurohiri con neutralidad. Shouta asintió, señalando con la cola a Kurohiri. Luego hizo una pausa. ¿Desde cuándo podía señalar a la gente con la cola? Bueno, supongo que porque tenía cola. Pero estaba mejorando en el control de esta forma. Mientras tanto, dijo Kurohiri lentamente, supongo que tendré que bañarlo. Shouta movió la cola y pensó en lo obstinado que iba a ser con esto. Por un lado, ansiaba un baño desesperadamente. Por otro, quería ser lo más difícil posible, de todas las maneras imaginables. Si me sigues al baño, gatita, sugirió Kurohiri tentativamente. Shouta observó al hombre de la niebla, la puerta que señalaba y el mostrador de valiosas bebidas alcohólicas detrás de él. Y el fregadero integrado en el mostrador. En menos de un parpadeo, Shouta había saltado el espacio y estaba sentado en el lavabo, lamiéndose fríamente una pata como si nada hubiera pasado. O podríamos hacerlo aquí, suspiró Kurohiri. Este gatito tiene más actitud que Shigaraki, resopló Gaby, bebiendo el resto de su café. ¿Te gustaría salir mientras lleno el fregadero? Preguntó Kurohiri, derrotado. Shouta, elegante, saltó del fregadero y se quedó junto a las elegantes copas de cristal alineadas en la encimera mientras Kurohiri cerraba el grifo y abría el grifo. ¿Se puede usar champú normal para gatos? Preguntó Toga distraídamente. Si no tienes champú para gatos, te recomiendo usar champú para bebés, dijo Kurohiri. Si no tienes champú para gatos, usa jabón lavavajillas Dawn. Como si tuviéramos presupuesto para una marca reconocida, se burló Gaby. Puedo traerte el champú de Shiggy. Se ofreció Toga, deslizándose ya del taburete. No toques mi champú. Gracias, Toga, dijo Kurohiri, haciéndole señas para que continuara. Toga salió de la habitación de un salto y Gaby resopló. ¿Shigaraki usa champú para bebés? Es para piel seca, idiota, espetó Shigaraki.
¿No usas champú suave para ese tinte tan malo? Kurohiri suspiró, y Shouta se encontró de nuevo compadecido con el villano de la niebla. Los niños se esforzaban. Niños con superpoderes, con cierto derecho, solo que más. Dabi y Shigaraki terminaron en otra pelea que tenía un parecido notable con las peleas a gritos en las que Bakugou se metía con, bueno, todos. Mientras discutían, Toga regresó a la habitación con una botella de champú para bebés Johnson. Se la entregó a Kurohiri, quien la aceptó con gusto. El lavabo está listo, dijo Kurohiri con calma, ignorando por completo el altercado que se estaba volviendo violento. Chispas azules corrían por los bordes de las cicatrices de Dabi, y Shigaraki había dejado su control a un lado para cerrar los puños. Shouta siguió el ejemplo de Kurohiri, ignorando a los dos infames villanos que ahora se peleaban con dones activos, para probar suavemente el agua del lavabo con una pata. No hacía ni mucho calor ni mucho frío, así que Shouta se zambulló en el agua. Tenía unos 15 centímetros de profundidad, rozando apenas el suave pelaje de su vientre, y la verdad es que se sentía bastante bien. Como la sensación de remolineo y flotación que produce el pelo sumergido, pero lo cubría por completo. Shouta se sumergió más en el agua, empapándose el pelaje hasta las orejas. El agua estaba casi caliente alrededor de sus bigotes, pero era relajante. Agradable. Como sentarse en un onsen y dejar que el agua tibia se llevara los dolores y molestias perpetuas y el daño nervioso persistente sufrido durante años de trabajo heroico. Nunca había visto a un gato que le gustara tanto el agua, comentó el señor Compres. Shouta apenas le movió una oreja, respirando hondo para que flotara. Es raro, asintió Kurohiri, quizás tenga algo de sangre de Maine-Coon. ¿Con lo corto que tiene el pelaje? Preguntó el señor Compres con duda. Kurohiri se limitó a tararear. Señor Kitty, voy a tener que tocarlo para esto. Eso llamó la atención de Shouta, quien automáticamente mostró sus dientes, levantando su pelaje húmedo en mechones puntiagudos. Necesito lavarte la espalda y los costados, dijo Kurohiri, infinitamente paciente, pero no necesitaré ir más allá si aceptas usar un collar antipulgas. Shouta se detuvo a pensarlo. Por terrible que pareciera tener que usar un collar, era mejor que tener pulgas. También era mejor que un villano lo bañara. Eso estaba mal en muchos sentidos. Con un movimiento de orejas reticente, Shouta volvió a alisar su pelaje, girándose para que Kurohiri pudiera acceder mejor. Kurohiri cumplió su promesa, enjabonando el pelaje de Shouta con champú de bebé hasta que quedó blanco en lugar de negro. Shouta se sumergió de nuevo voluntariamente, sacudiéndolo con fuerza para enjuagar todo el barro y la espuma en el agua clara. El agua se enturbió rápidamente con jabón y suciedad, y Shouta casi se sorprendió de que todo hubiera cabido en su pelaje. Kurohiri destapó el lavabo, y el agua tiró del pelaje de Shouta al deslizarse por el desagüe. Entonces salió la boquilla del rociador, y Shouta se dio a que lo rociaran con la manguera, dándole vueltas para que se le escaparan todas las burbujas. Finalmente, quedó relativamente limpio, y Kurohiri colocó una toalla en la encimera junto al fregadero. Shouta la ignoró por completo, saltando al otro lado de la encimera para salpicar agua sobre las botellas de alcohol recién limpiadas de Kurohiri. Kurohiri solo suspiró y levantó otra toalla. Canalizando a todos los felinos arrogantes y autocomplacientes que Shouta había visto, permitió amablemente que Kurohiri lo secara. Necesitaremos un collar antipulgas, dijo Kurohiri mientras Shouta se frotaba la barbilla contra la toalla para secarse el pelo erizado. Y probablemente una caja de arena. Shouta no pudo evitar fruncir el ceño ante eso, pero sinceramente debería haberlo esperado. Si se apresuraba, podría escapar antes de que tuvieran que molestarse. Ahorraría tiempo y dinero para todos. ¿Está siquiera entrenado para hacer sus necesidades?, preguntó el señor Compres. Shouta ladeó las orejas y le lanzó una mirada mordaz. Sospecho que puede resolverlo, dijo Kurohiri neutralmente. Ya suficientemente seco, Shouta salió de debajo de la toalla y saltó al suelo. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, y a pesar de lo que se decía a sí mismo, no había estado ignorando la pelea entre Dabi y Shigaraki. Seguían enfrentándose, pero el sillón donde estaba Shigaraki estaba vacío para que el villano pudiera usar al máximo su intimidación de gremlin salvaje. Shouta reflexionó un segundo, observando los cojines del sofá, los asientos del rincón de la cocina y los taburetes. Miró a Shigaraki, que le enseñaba los dientes a un Dabi que parecía completamente indiferente, y luego volvió a mirar el sillón reclinable.
Con un solo movimiento suave, Shouta saltó al sillón reclinable. El asiento aún estaba caliente, y la consola de juegos de Shigaraki estaba en la mesita auxiliar junto al sillón reclinable, así que Shouta tenía espacio para estirarse y ocupar todo el espacio. Así lo hizo, despatarrándose perezosamente sobre el cojín. Se relajó lo suficiente como para dormitar, pero se mantuvo lo suficientemente consciente como para saltar en cualquier momento. La discusión se interrumpió de golpe, y Shouta afiló las orejas, entrecerrando los ojos para investigar el repentino silencio. Todos en la sala lo miraban fijamente. Toga con ojos de amor, Mr. Compres vagamente sorprendido, Kurohiri, una nube de niebla eternamente indescifrable, y Dabi con una expresión de satisfacción y diversión a partes iguales. Shigaraki parecía ligeramente estreñido, o tal vez como si le hubiera dado una bofetada a un niño de 6 años. «Esa es mi silla», susurró Shigaraki. Shouta hizo un gesto de estirarse lujosamente, bostezando ampliamente y moviendo su cola con toda la confianza en sí mismo que pudo reunir. «Este gato es demasiado listo para su propio bien», dijo Dabi, conteniendo la risa visiblemente. Primero el alcohol de Hiri, ahora la silla de Shigi. ¿Qué va a buscar ahora, los cuchillos de Toga? «¿Tu tinte para el cabello?», gruñó Shigaraki, mientras sus manos se curvaban en garras. «No», dijo Toga alegremente, «creo que serán sus mentas». «Oigan». Dabi les frunció el ceño, y Shouta observó con interés mientras deslizaba el bol de caramelos de menta envueltos en celofán, que Shouta ni siquiera había considerado dignos de mención, por la barra hacia él. «Eso no es lo mismo en absoluto. El primer paso para la recuperación es admitir que tienes un problema, Dabi», entonó Toga, tan solemne y serio que Shouta tuvo que mirarlo 2 veces. «No tengo ninguna adicción», refunfuñó Dabi, y desmintió sus palabras metiéndose 3 mentas a la boca de golpe. «Solo me gusta la menta, ¿vale?», insistió con los caramelos entre las manos. «El gato está sentado en mi silla», dijo Shigaraki sin rodeos, como para recordarles a todos que estaba molesto. Toga se encogió de hombros, masticando ruidosamente el hielo que quedaba en su vaso. «Siéntate en otro sitio». Shigaraki gruñó, de verdad, a pesar de no tener mutación de don, y empezó a rascarse el cuello con saña. La sangre le perlaba las uñas, pero Shouta se negó a mostrarse comprensivo. Si Shouta no pudo conservar sus huesos, Shigaraki no pudo conservar su silla. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.